Muy buenos días. A nombre de SOFOFA y en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a este seminario Nuevos vientos de la economía, la recuperación económica y los desafíos que tenemos en inteligencia y seguridad. En esta oportunidad vamos a buscar analizar el proceso de recuperación económica tan necesario. Venimos de un estallido social, después de una pandemia muy dura que ha durado bastante más tiempo del que teníamos pensado. En este año que ya cumplimos con la pandemia, ¿cómo estos factores económicos, políticos, sociales van a determinar la forma y sobre todo el plazo en que se va a recuperar nuestra economía? Son algunos de los temas que vamos a abordar. Saludamos en esta oportunidad a las autoridades y los expositores que van a acompañarnos. Estaremos junto a Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, al presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín. Estaremos también con el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, con la directora de Espacio Público, Lucía Dammert, con el exministro del Interior, Jorge Burgos, y también con el director ejecutivo de Athena Lab, Juan Pablo Toro. Por supuesto, también saludamos y le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan, los representantes consejeros de SOFOFA, representantes empresariales, economistas, ejecutivos y por supuesto a todos quienes están junto a nosotros en esta transmisión, acompañándonos tanto en EMOL TV como en las plataformas streaming de SOFOFA, la Universidad del Desarrollo y por supuesto, como les decía, EMOL TV también. Finalmente, para comenzar, los dejamos desde ya invitados. Ustedes nos pueden enviar sus preguntas, comentarios a un mail que es preguntas@sofofa.cl y por supuesto también en las redes sociales de SOFOFA y la Universidad del Desarrollo. En Twitter pueden comentar también, mandar sus preguntas usando el hashtag Nuevos Vientos 2021. Ahora sí, para comenzar, queremos dejarlos con unas palabras de bienvenida del presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la presentación y por acompañarnos hoy día. También saludar, ¿no es cierto?, a nuestro socio en este encuentro de muchos años, la Universidad del Desarrollo, su Escuela de Economía, ¿no es cierto?, en la persona de Federico Valdés, a nuestros invitados, Lucía Dammert, Jorge Burgos, Juan Pablo Toro. Me salté al más importante, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, su equipo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Se me fue el torpeo, aquí está el torpeo. En este encuentro que hacemos una vez al año con la Universidad del Desarrollo, lleva como nombre Nuevos Vientos de la Economía. Los vientos, como ustedes saben, y lo sabe bien un navegante, son un factor exógeno para una nave. Y son la verdad que son las capacidades de la nave, de sus velas, de su tripulación, las que permiten sortear los vientos de distinta intensidad y dirección, incluso las tormentas, y al mismo tiempo lograr avanzar hacia el destino de la navegación. Y hoy día les proponemos en el fondo básicamente hablar, más que de los vientos de la economía, hablar de esas capacidades, de las capacidades de nuestra nave, que es nuestra nación, nuestra república, nuestro país. Y básicamente estaremos de acuerdo que si asimilamos a nuestra nación como si fuera una nave, ¿no es cierto?, que tiene un cierto destino, bueno, probablemente estaremos de acuerdo que el destino de esa navegación, ¿no es cierto?, es el desarrollo integral de todas las personas, de los tripulantes de la nave, por así decirlo, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Compartiremos también que para llegar a ese destino no existe, por así decirlo, una tecla que dice desarrollo integral o que dice crecimiento económico, que uno simplemente la acciona y finalmente nos va a llevar en piloto automático a ese destino. Por el contrario, sabemos que son las capacidades institucionales, públicas y privadas también, me refiero a institucionales y organizacionales, que tengan altos grados de legitimidad, que tengan altos grados de fortaleza, las que nos permitirán aprovechar los vientos a favor cuando están a favor, o bien capear cuando están en contra, o cuando hay tormentas, capearlos, digamos. Y al mismo tiempo seguir dirigiéndonos a nuestro destino del desarrollo integral, o al menos no alejarnos tanto. Y cuando hablamos de estas capacidades, ¿no es cierto?, de nuestra nave, ¿no es cierto?, así como en la nave son las velas, la tripulación, ¿no es cierto?, me imagino que el casco, bueno, cuando lo trasladamos a nuestra nación, obviamente nos referimos a estas instituciones, a los marcos regulatorios de nuestra democracia y de nuestro Estado, y también a las capacidades, ¿no es cierto?, empresariales, a las capacidades de la sociedad civil. Y son precisamente estas capacidades institucionales y organizacionales las que habilitan para acelerar el rumbo cuando el viento está a favor, o bien para capear tormentas para evitar el naufragio de la nave, ¿no es cierto?
No hay duda que en los últimos años, estábamos comentando antes de comenzar el seminario, básicamente la dureza la dureza que está implicando el COVID en materia económica, social y sanitaria. No hay duda que en los últimos años, ¿no es cierto?, han sido tormentosos, precisamente por esta crisis económica, perdón, esta crisis sanitaria que también devino en una crisis económica y social. También por esa combinación de estallido violento y también de manifestaciones pacíficas que han ocurrido a partir de octubre del 2019. No hay duda que esta nave retrocedió el 2020, dejando una crisis económica y social que es bastante profunda. Sin embargo, cuando analizamos estas capacidades, debemos reconocer con cierto orgullo, creo yo, que teníamos algunas capacidades institucionales, públicas y privadas, que nos han permitido capear el temporal de mejor forma que muchos otros países, ¿no es cierto?, de nuestra región, incluso no tan lejos de algunos países desarrollados. Me refiero a nuestra institucionalidad económica. Lo que ha hecho el Banco Central ha sido destacado por todas las instituciones globales, el Ministerio de Hacienda, las reservas fiscales que teníamos, el bajo endeudamiento. Eso es la dimensión económica. También me refiero, ¿no es cierto?, a nuestra institucionalidad de salud. No hay duda en el fondo que hoy día estamos en los primeros lugares en un proceso de vacunación que va a ser en el fondo finalmente lo que realmente va a permitirnos empezar a salir de las consecuencias del COVID. También me refiero a nuestra capacidad empresarial, que adaptó sus formas de trabajo, de interacción con los trabajadores, con los clientes, con proveedores, para mantener nuestra economía viva y al mismo tiempo también mantener las cadenas de suministro andando y también protegiendo la vida de las personas que trabajan en las empresas. También pusimos nuestra capacidad empresarial al servicio de la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Entonces tenemos una parte del vaso que está medio lleno, que hay que mirarlo con orgullo, pero también con humildad y empatía con las millones de personas que han perdido su empleo, que han sufrido, ¿no es cierto?, con la presencia de este virus, digamos. Pero no podemos obviar que también hay una parte media vacía de este vaso, y que lamentablemente su evolución, su vaciamiento, por así decirlo, me parece que está evolucionando a una velocidad que debe preocuparnos. Y especialmente preocupante es porque básicamente si volvemos al vaso medio lleno, las reservas institucionales que nos permitieron básicamente enfrentar de mejor forma la crisis son reservas institucionales que vienen de atrás, digamos, básicamente, y que están en un cierto proceso de deterioro. En cambio, aquellos factores que están, por así decirlo, vaciando el vaso son debilitamientos institucionales más recientes y que están avanzando a más velocidad, cuya evolución, por así decirlo, y cuya dirección parece no enmendarse. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, tema que hoy día conversaremos, a la complicidad o derechamente validación de la violencia como método para, en el fondo, lograr cambios. Y al mismo tiempo me refiero también a la estigmatización, más allá de las necesarias reformas que requieren, en el fondo, pero sí creo que es preocupante, a todos nos debería preocupar, en el fondo, esta invalidación o esta estigmatización del rol de las fuerzas de orden y seguridad, que en toda democracia del mundo tienen el irreemplazable rol de proteger, la irreemplazable misión de proteger las fronteras del Estado de Derecho frente al flagelo de la violencia. Me refiero también al surgimiento de economías criminales, que también entiendo que conversaremos hoy día sobre ellas, que tienen capturados a ciertos barrios de nuestra región metropolitana y a otros territorios del país. Lo que está pasando en la Araucanía, ¿no es cierto?, no solamente es un desafío, ¿no es cierto?, complejo de, ¿no es cierto?, integración, de reconocimiento, de desarrollo social y económico del pueblo mapuche, sino que en forma completamente separada está surgiendo también bajo el rótulo de la causa mapuche, economías criminales que hay que combatir con mucho más decisión. Me refiero también a ese debate político de buenos y malos, de cancelación, de polarización, perdón. Me refiero a la inmediatez y al simplismo como respuesta política a los dolores de las personas y a la pérdida de capacidad para acordar reformas estructurales de largo plazo. Qué mejor ejemplo que el debate de pensiones, que parece ser mucho más protagónico, ¿no es cierto?, la cuestión de los retiros, y parece en el fondo postergarse la reforma definitiva, integral al sistema de pensiones. Me refiero también finalmente al menor apoyo ciudadano a las instituciones de nuestra democracia representativa, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y peor aún, a esa respuesta que de algunos, ¿no es cierto?, es una respuesta inmovilista, como si no requiriera cambio en nuestro sistema institucional, y de otros, en el otro extremo, no se trata esa respuesta en el fondo simplista y a ratos populista, que más pronto que tarde generará más frustración,
a pesar de que la pretensión de esa respuesta simplista, ¿no es cierto?, es probablemente conectarse con los ciudadanos. Yo creo que a la larga finalmente genera frustración. Y listando esta parte del vaso medio vacío, se preguntarán ustedes si olvidé a la empresa. Por supuesto que los abusos, las malas prácticas empresariales también son parte de ese vaso medio vacío. Sin embargo, creo y estos 4 años liderando una institución como SUFOFA, que conecta a muchos mundos empresariales, creo con humildad que el mundo empresarial, a partir de aprendizajes compartidos por las fallas del pasado, está con mucho más vocación de adaptación, de cambios, que lo que observo en el Estado y en la política. Estoy convencido que quienes conforman el ecosistema empresarial, trabajadores, proveedores, consumidores, están percibiendo ese cambio y esa adaptación del mundo empresarial, que creo que no la están percibiendo con igual fuerza en el mundo político y en el Estado. Sí debemos, creo, volviendo a las empresas, siempre tenemos que autodesafiarnos, por supuesto. Creo que como parte de nuestro proceso evolutivo debemos multiplicar nuestro compromiso y nuestro vínculo con aquellos espacios que básicamente están fuera, por así decirlo, del perímetro empresarial. Me refiero, por ejemplo, a aquellas mujeres y jóvenes que están en la inactividad. Piensen ustedes que hoy día en Chile hay una diferencia de 20 puntos de participación en el mercado laboral en estos dos mundos, mujeres y jóvenes, en comparación con los países de la OECD. Me refiero también a la informalidad, a esa precariedad de la informalidad. En Chile está llegando un 30%, en el promedio de la OCDE es un 10%. Todo esto es fuente de precariedad, son fuentes de precariedad y de desigualdad de las cuales se debate poco. Y por supuesto que en el mundo empresarial tenemos que conectarnos con estos mundos y no solamente con quienes trabajan dentro del perímetro de las empresas, sobre todo de las grandes empresas que tienen una condición bastante distinta a la que tienen las personas que han debido recurrir a la informalidad, y peor aún aquellos que están en la inactividad y que se está aumentando, ¿no es cierto?, como consecuencia de la pandemia. Y en términos más amplios, creo que el mundo empresarial también tenemos que multiplicar nuestro compromiso con la esfera de lo público. En tiempos de desafíos económicos, sociales y políticos que son complejos como los que estamos viviendo en Chile, es tentador encerrarnos en el perímetro de la empresa o en el perímetro de la economía, asumiendo que la economía y la empresa pueden estar desacoplados del marco institucional y político del país. No tendremos, eso es una mala idea, creo, esta pretensión de desacoplar, de decir, mire, nuestro rol debe ser solamente las empresas y la economía, y dejémosle, por así decirlo, a la política, a los centros de pensamiento, ¿no es cierto?, todo lo que es el fortalecimiento institucional y, entre otras cosas, el proceso constitucional. Creo que es una muy mala idea. No tendremos economía y empresa sana en un marco institucional y político enfermo. Como tan lúcidamente lo demostraron Acemoglu y Robinson, es la fortaleza de las instituciones la que hizo la diferencia entre los países que alcanzaron el desarrollo y aquellos que se quedaron en el intento. Es, por lo tanto, profundamente empresarial y económico, hay que decirlo, el desafío de fortalecer y legitimar nuestro marco institucional, acometiendo las reformas que requiere para adaptarse a una sociedad y a una economía muy diferente a la que teníamos hace tan solo una década. Es también, por lo tanto, profundamente empresarial y económico el proceso constitucional. No es una especie de mundo separado, ¿no es cierto?, que debe simplemente conducir la política. Todos tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, de activarnos en este proceso constitucional, y por supuesto que la empresa también. Se equivocan, creo yo, sin embargo, hablando del proceso constitucional, quienes creen que esto simplemente va a representar una oportunidad caída del cielo, mágica, y que nos va a entregar un país unido, ¿no es cierto?, con instituciones fuertes y legítimas. Creo que sí existe una oportunidad de que eso sea así, pero es fundamental el compromiso, la activación, no solamente de los ciudadanos, ¿no es cierto?, el 10 y 11 de abril, no solamente de los convencionales constituyentes que serán electos, sino que sobre todo de la sociedad civil, de la empresa, que en vez de rodear, como dijeron algunos, deben acompañar el proceso constitucional, porque es fundamental que se active toda la sociedad en torno a este. Termino diciendo que no es frecuente hablar, ¿no es cierto?, de violencia, Estado de Derecho, política, instituciones, constitución en un seminario económico. Creo que es fundamental hacerlo, sin embargo, y es en parte lo que nos proponemos hoy, hablar del estado de salud, de algunas de las condiciones habilitantes, para activar un nuevo ciclo de progreso y desarrollo. No solo debemos hablar de las condiciones habilitantes para activarlo, como acabo de decir, también debemos hablar, por ejemplo, de aquellas reformas estructurales en nuestro mercado laboral, en nuestro sistema de formación y capacitación,
en nuestro Estado y su burocracia que le hace tan difícil a una pequeña empresa que quiera duplicar su tamaño, por ejemplo, la empresa que quiere crecer, que debiera ser el centro de la atención de nuestras políticas públicas, esa empresa que se quiere formalizar, le estamos haciendo cada vez más difícil la vida a esa pyme que quiere crecer, la vida a esa pyme que quiere formalizarse, y por eso está optando por la informalidad, y por eso hay personas que hoy día están trabajando en condiciones de informalidad y de precariedad muy profundas, cosa que, insisto, no está en el centro del debate de la desigualdad, no está en el centro del debate de la precariedad. No estamos viendo cuáles son las principales fuentes de precariedad, la informalidad, la inactividad, esas pequeñas empresas que no tienen capacidad para ofrecer buenas condiciones a sus trabajadores, y claramente, ¿no es cierto?, la burocracia, el sistema regulatorio, que, insisto, no implica relajación regulatoria, sí puede simplificarse, y eso es fundamental, no es una discusión tecnocrática, es una discusión central. Porque, insisto, no solamente tenemos que hablar de las condiciones habilitantes para activar este ciclo de crecimiento y desarrollo, sino que también de aquellas reformas que se requieren para que este crecimiento llegue a las personas, llegue a esas mujeres, a esos jóvenes que están ya sea inactivos o que están recurriendo con mucho esfuerzo a la economía informal. Porque al final de eso se trata la economía. La economía no es un número del PGB, no son cifras. La economía, cuando hablamos de economía tenemos que hablar de cuáles son las condiciones habilitantes para activar un ciclo de desarrollo. Cuando hablamos de economía también tenemos que hablar de cuál es el impacto que tiene la economía en la vida de las personas, porque la economía le da a las personas dignidad, dignidad en el trabajo, en vez de asistencialismo, que algunos creen en el fondo básicamente proyectar a través de la lógica de ingresos garantizados universales, cuando este país tiene todavía importantes porcentajes de la población que deben recurrir a la informalidad, importantes porcentajes de la población que están inactivos. Cuando los países desarrollados hablan de ingresos universales, etcétera, es porque ya han llegado a un umbral en el fondo que quizás no es posible avanzar más. Ya tienen solamente un 10% de informalidad, tienen 20, 25 puntos más de participación laboral. Muchas veces en Chile, en el fondo, incorporamos discusiones del mundo desarrollado en forma prematura. Primero, démosle dignidad a las personas a través del trabajo, y por supuesto que el asistencialismo es fundamental para circunstancias como esta. Y no solamente esta, cada vez que una persona tenga una contingencia que le implique, ¿no es cierto?, volver a caer en la pobreza, ahí está el asistencialismo. Y eso es fundamental, y probablemente hay que ser mucho más ágil y quizá un poquito menos focalizado. Pero ojo, la economía y los empleos dignos que genera es lo que realmente le dará dignidad, ¿no es cierto?, a las personas. Y de eso se trata la economía. Se trata de una cuestión esencialmente humana, se trata cuando pensamos en el fondo en las condiciones habilitantes, se trata también de nuestras instituciones, se trata también de cómo tratamos el fenómeno de la violencia. Eso es la economía y no es solamente, ¿no es cierto?, cifras macroeconómicas, como muchas veces nos centramos en estos seminarios. Así que muchas gracias, Bárbara, y saludo a todos los que están en esta conversación, que estoy seguro será muy interesante. Muchas gracias, Bernardo. Tal como dice, estos temas quizás hace tiempo no eran tradicionales de comentar en un seminario económico, pero la experiencia nos ha mostrado que hoy es más importante que nunca. Vamos a quedarnos ahora con las palabras también de bienvenida del rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Quiero empezar mis palabras saludando al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, agradeciendo su participación en esta instancia de encuentro y reflexión sobre las oportunidades y desafíos de nuestra economía para el año 2021 y lo que viene para adelante. También quiero agradecer a los integrantes del panel de conversación que seguirá la exposición del ministro, Lucía Damet, Juan Pablo Toro, y especialmente a mi amigo Jorge Burgos. Saludar también a dirigentes empresariales, a los expertos y a quienes nos van a acompañar hoy día en forma virtual. En marzo del año pasado, debimos suspender la 10ª versión de este encuentro que la Universidad del Desarrollo realiza año tras año en conjunto con la Sociedad de Fomento Fabril. La pandemia comenzaba por entonces a alterar el desarrollo normal de nuestras actividades, y a los pocos días, el 21 de marzo, ayer se cumplió un año, el Ministerio de Salud anunciaba el primer deceso relacionado con el coronavirus. Ha transcurrido un año desde esa fecha y hoy constatamos con profunda tristeza que entre 22 y 30.000 compatriotas, dependiendo de la estadística que se tome, han perdido la vida a causa de la pandemia. Vaya, para todos ellos un recuerdo emocionado, y para sus familias mis más sentidas condolencias. Porque ha sido un año de dolor y sacrificio, en el que nuestras vidas se han visto en todos los ámbitos afectadas de una manera que nadie podía imaginar hace un año atrás. Pero también ha sido un año de heroicos esfuerzos para contener el embate de la enfermedad y paliar, al menos en parte, su terrible impacto. Hemos sido golpeados duramente, pero no derrotados.
Y hoy, gracias a la extraordinaria campaña de vacunación puesta en marcha por el gobierno, comenzamos a ver la luz al final del túnel. Todo indica que nuestra economía está en condiciones de recuperar ya durante este año una parte considerable del terreno perdido durante los pasados 12 meses. Chile ha demostrado ser un país resiliente y su fortaleza nos hace tener fe en el futuro. Es posible retomar la senda del progreso y a ello tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos. Existe, sin embargo, un peligro que puede echar por tierra nuestros mejores esfuerzos y frustrar todas nuestras esperanzas. Un peligro que parece instalado en la vida nacional y al que poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Me refiero a la violencia. La violencia criminal y vandálica que lamentablemente se ha instalado como un hecho recurrente en nuestra patria a partir del 18 de octubre del año 2019. La violencia que se usa no solo para destruir, saquear y amedrentar, sino también como un arma política para hacer avanzar la agenda de la extrema izquierda, para intentar desestabilizar la marcha del país y condicionar su futuro. Combatir esa violencia, denunciar con fuerza a quienes la propician, amparan o toleran, tal como lo pidió el presidente de la Corte Suprema la semana pasada, y restablecer la vigencia plena del Estado de Derecho en todo momento y en todo nuestro territorio es el reto fundamental e impostergable que Chile enfrenta aquí y ahora. Si no logramos superarlo con éxito, no tendremos posibilidad alguna de abordar los importantes desafíos que nos plantea el desarrollo integral de nuestro país. Y la luz que hoy vemos al final del túnel de la pandemia podría terminar disipándose, como si hubiese sido simplemente un espejismo fugaz. Esto tiene especial importancia en este año, en el que no solo se elegirán nuevamente todas nuestras autoridades políticas, sino en que también se comenzará a redactar una nueva constitución. Este será un trabajo de importancia capital para el destino de Chile que exigirá lo mejor de nosotros, de nuestra capacidad de mantener la amistad cívica, de dialogar y de construir amplios consensos. Para llegar a buen puerto deberemos alejarnos de los extremismos y la polarización, salir de las viejas trincheras ideológicas y aislar a quienes tratarán de promover la violencia en sus distintas formas, tal como ya nos han advertido con su llamado a rodear con movilización de masas la Convención Constituyente con la finalidad de imponer sus ideas. La intensidad de la recuperación económica que hoy se pronostica dependerá en gran medida de ello, pero no solo será lo inmediato lo que estará en juego, sino también nuestras perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo. La lección más clara que nos ha dejado la historia del progreso económico en los últimos 2 siglos es que ésta ha podido cambiar la faz del mundo, reduciendo de manera extraordinaria la incidencia de la pobreza con todos sus males asociados. Y esto se refiere a la importancia de las instituciones que crean condiciones propicias al ingenio humano. Las palabras de Adam Smith hace casi 250 años cobran especial vigencia para Chile en estos días. La riqueza de las naciones depende de la seguridad y la libertad que se les brinde a sus trabajadores y emprendedores, a sus hombres y mujeres de esfuerzo y de ingenio, para desplegar sus talentos y su creatividad y recibir los merecidos frutos de su empeño. Esto hay que recordarlo en este momento de ilusión constituyente, tan propicio para la agitación populista y las promesas desmedidas, que lamentablemente se han hecho muy frecuentes en nuestro país. El progreso no brota mágicamente de la letra de las constituciones, porque si así fuese, Latinoamérica, con sus numerosas constituciones llenas de buenos deseos y frases altisonantes, sería la región más próspera del mundo. Y no lo es. El progreso depende de la creación de un orden estable, comprometido con la protección de la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. Un orden que nos puede garantizar derechos económicos y sociales en la medida que seamos capaces de solventarlos. Finalmente, no quisiera dejar pasar esta ocasión para destacar otro aspecto que, junto con el recién señalado, tendrá una importancia decisiva para nuestro futuro y que como persona entregada al mundo de la educación me preocupa sobremanera. Se trata de las significativas pérdidas en el desarrollo de lo que los economistas llaman capital humano, que han sufrido nuestros niños y jóvenes debido a la larga suspensión de las actividades presenciales que hemos experimentado y que aún se prolonga en muchos casos. Esto se refiere con particular fuerza a aquellos niños y jóvenes que viven bajo condiciones que difícilmente hacen posible un aprendizaje satisfactorio a distancia y cuyas familias no disponen de los recursos suficientes como para compensar la ausencia de la actividad educacional presencial. Este es un tema que se refiere tanto al daño que está sufriendo el desarrollo de miles y miles de jóvenes chilenos, como a nuestro futuro progreso como nación. En este sentido, quisiera referirme, aunque sea brevemente, a los estudios llevados a cabo por uno de los mayores expertos mundiales en la materia,
el destacado profesor investigador Eric Hanushek, Senior Fellow de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Sus estudios sobre los posibles efectos de la suspensión masiva de las actividades educacionales presenciales son extraordinariamente relevantes y, a decir verdad, muy preocupantes. Sus cálculos apuntan a una pérdida difícilmente reparable en la formación de los jóvenes, con un impacto negativo perdurable en sus salarios futuros y además en la capacidad de crecimiento económico de los países afectados. Ello implica, para decirlo drásticamente, que nuestra capacidad de financiar nuestro bienestar futuro, tanto a nivel personal como social, se deteriora por cada día que postergamos la reiniciación de las actividades presenciales. Por eso es necesario que hagamos el mayor esfuerzo posible, guardando, por cierto, todas las medidas sanitarias adecuadas, para volver prontamente a las aulas. En ello, la Universidad del Desarrollo está plenamente comprometida. Anteponer en estas circunstancias intereses corporativos o una visión exclusivamente sanitaria del impacto multidimensional de la pandemia no contribuye en nada a enfrentar los múltiples desafíos que hoy tenemos que abordar para reducir a un mínimo el impacto negativo del COVID-19. El ejemplo de lo ocurrido en Francia es muy claro. La cuarentena de 4 semanas que se inició el viernes pasado es con los colegios abiertos. Y debemos estar conscientes de que la mera vuelta a las actividades presenciales no será suficiente para compensar las pérdidas ya ocurridas. Para enfrentar esta realidad será necesario, siguiendo los planteamientos del profesor Hanushek, realizar un esfuerzo extraordinario de recuperación de lo perdido. Ese será uno de los compromisos solidarios más significativos que deberemos emprender con generosidad, determinación y patriotismo en nuestro futuro inmediato. Queridos amigos, estoy seguro de que la jornada de hoy nos dará nuevas luces sobre lo que viene. La excelencia de nuestro expositor principal y de quienes dialogarán a partir de su exposición así lo garantiza. Un gran número de personas informarse y reflexionar sobre los grandes temas en torno a los cuales se juega el destino de nuestro país en los próximos meses. Como universidad estamos profundamente comprometidos con la generación de este tipo de instancias de diálogo y reflexión que en las circunstancias actuales revisten de una importancia clave para que el futuro de Chile surja de la razón y del entendimiento mutuo, del respeto que nos debemos unos a otros y no del resentimiento, el odio y la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Así como les comenté antes, los quiero volver a invitar a que nos puedan mandar sus preguntas, comentarios a través del correo preguntas@sofofa.cl, por supuesto por las redes sociales de Sofofa, la Universidad del Desarrollo, y en Twitter pueden usar el hashtag Nuevos Vientos 2021. Ahora sí, para dar una mirada en profundidad al tremendo desafío que vamos a tener para la recuperación económica, los dejo con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, quería partir saludándolos a todos los que están ahí, los panelistas y a los que me han precedido, ¿no es cierto? Tanto a Bernardo como a Federico, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Bárbara, y también, bueno, un gusto estar en el panel con Lucía Dahmer, Juan Pablo Toro y el exministro Jorge Burgos, que, bueno, también fue un gran servidor público, creo yo. Entonces, dicho eso, yo tengo una presentación, no sé si yo creo que ya la compartí, Bárbara, no sé si se ve, ¿sí? Entonces, si les parece, voy a partir con la presentación. Tú me dices que la ves, porque yo no la veo en pantalla, pero si estamos ok, yo empiezo. ¿Sí? Perfecto. Ahí está en pantalla, ministro. Muchas gracias. Entonces, esto tiene que ver, obviamente, con la recuperación y lo que estamos tratando de hacer en materia económica. Y bueno, quería contarles un poco qué es lo que estamos viendo para los próximos meses y qué es lo que estamos tratando de hacer, de hecho. Entonces, yo creo que hay que partir un poco para nosotros es muy relevante partir con el tema del impulso fiscal, que está tratando de dar un impulso, ¿no es cierto?, a esta recuperación y ojalá que sea lo más rápida y sostenida. Pero también yo quisiera ponerlo en contexto, porque una cosa es el impulso fiscal y por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo en realidad todos los chilenos. Cuando hablamos del esfuerzo fiscal, obviamente lo estamos financiando con recursos de todos los chilenos. Y esto tiene que ver con, obviamente, tener una recuperación económica, pero también con ir en ayuda de nuestros compatriotas. Sabemos que hay muchos de nuestros compatriotas que lamentablemente lo han pasado muy mal en el último año y que, bueno, también la situación que hoy día estamos teniendo en cuarentena, en muchas cuarentenas, en muchas partes del país también,
nos pone en una situación complicada, y por eso que para el gobierno, yo creo para el Estado también, es muy importante estar cerca de ellos. Entonces, claro, lo primero es que efectivamente hemos tenido una crisis muy, muy fuerte, lo que es algo que hemos visto, muy superior a lo que habíamos visto en crisis anteriores, y eso ha resentido sobre todo, ¿no es cierto?, el mercado laboral, y eso nos pone un doble problema, ¿no es cierto? O sea, por un lado un problema económico, pero también por un problema social más o menos importante. Y en ese sentido, sobre todo por la caída del empleo que hemos tenido, bueno, el gobierno ha tenido que reaccionar y ha reaccionado, y voy a tratar de explicar cómo hemos ido reaccionando. Con todo, al parecer lo peor de la crisis está empezando a quedar atrás. Cuando uno mira, efectivamente tuvimos una caída muy fuerte a mitad del año pasado, ¿no es cierto? Pero ya estamos viendo por lo menos que es cierta mayor recuperación, algo de recuperación económica, y en el margen ya nos estamos acercando a los niveles, ¿no es cierto?, de PIB que teníamos pre-pandemia. Yo creo que eso es bueno, pero nos queda mucho todavía que avanzar, sobre todo porque todavía nos quedan muchos empleos que recuperar. Y eso es una preocupación que tenemos, que está en el corazón de nuestro gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La verdad que lo que hemos visto es que en términos de gasto del sector público como porcentaje del PIB, fíjense que nosotros teníamos un gasto que rondaba los 22, 23 puntos, y hoy día ya estamos cerca de los 28 puntos como porcentaje del PIB. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Que hay un fuerte impulso desde el fisco, ¿no es cierto?, en términos de gasto para ir sobre todo en ayuda a nuestros compatriotas, ¿no? Lo que vemos al lado derecho, por otro lado, es que ese impulso nosotros lo mantenemos durante el año 2021, a diferencia de muchas otras economías que lamentablemente tienen que empezar a retroceder en su impulso. Ahí vemos Uruguay, México, Paraguay, Colombia, Latinoamérica en general, que empiezan a retroceder en su impulso, y eso obviamente es porque tienen mayores restricciones fiscales que nosotros. Yo creo que de alguna forma lo que nosotros estamos viendo, lo que hemos visto el año pasado y también este año, es que, bueno, la institucionalidad que logramos crear en años anteriores, que nos permitió, ¿no es cierto?, tener un sector fiscal bastante responsable y bastante también ordenado, nos permite en este caso hacer frente de forma decidida, ¿no es cierto?, a lo que es esta pandemia, y no solamente durante un año, sino que también durante el 2021 seguimos viendo algo de eso, y si es necesario seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Esto es muy importante desde nuestro punto de vista, porque lo que queremos decirle a los chilenos es que en la medida que la pandemia no retroceda, nosotros como gobierno vamos a estar ahí ayudándolos, y el Estado va a estar ayudándolos. Esto es un esfuerzo de todos los chilenos, pero es algo más necesario que nunca. Y en ese sentido, fíjense que durante el 2020 ya se han entregado bastante ayuda directa e indirecta a las personas y a las familias. Llegamos prácticamente a cerca de 6.400 millones de dólares, y lo que quería mostrarles aquí cómo eso se fue desarrollando. Uno lo ve en el lado derecho, ¿no es cierto?, cómo fueron aumentando rápidamente los montos a partir de junio. Es verdad que la pandemia surgió en marzo, pero la verdad que hubo que formar toda una red de protección distinta a la que teníamos, porque la red de protección que teníamos era una red de protección que, si bien existía, ¿no es cierto?, no estaba pensada en estos aspectos de pandemia, que son situaciones bastante más extremas, donde hay que tratar de reaccionar rápido y llegar a distintos grupos. Y así como se creó el ingreso familiar de emergencia, así también como se entregaron apoyo a la clase media, ¿no es cierto?, que sobre todo yo creo en el caso de la clase media es algo que no estaba muy desarrollado en nuestro sistema de protección. Algo existía, pero yo creo que no es la magnitud de lo que estábamos haciendo durante el 2020. En ese sentido, yo también quisiera darle tranquilidad a las familias chilenas, en el sentido que si es necesario seguir haciéndolo, esto lo vamos a seguir haciendo durante 2021 mientras la pandemia no retrocede. Y bueno, no solamente tuvimos estas ayudas directas a las familias, sino que también hubo todo un proceso en pensar en distintos grupos. Por ejemplo, acá hay un gráfico que muestra las colocaciones comerciales que tienen que ver con los créditos, ¿no es cierto? Y aquí lo que quiere decir es que
Hubo un programa que fue bastante importante, que es el FOGAPE, que permite dar garantías, ¿no es cierto?, para que los bancos otorguen créditos a empresas. Y este FOGAPE, bueno, tuvo bastante relevancia durante el año 2020. Nosotros hemos creado un segundo FOGAPE que llama el FOGAPE Reactiva para el año 2021. Pero además, lo que está en los gráficos del medio y a la derecha, es que hay una preocupación muy relevante del gobierno por el tema del empleo. La primera parte tuvo que ver con la Ley de Protección de Empleo, donde básicamente tratamos de que ojalá los chilenos no perdieran sus empleos, y para eso se creó esta ley que tendía a proteger los empleos de los chilenos. Pero posteriormente hay una segunda parte, ¿no es cierto?, tiene que ver con los subsidios al empleo, que es lo que están más a la derecha, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los subsidios que llamamos el contrata y el regresa, que tiene que ver con la contratación de nuevas personas en empresas, ¿no es cierto?, empleos formales, y también con las personas que estaban en protección de empleo para que volvieran y regresaran a su empleo. Entonces, de alguna forma hemos tenido una batería de distintas políticas que han ido apuntando a tratar de ir en ayuda a las personas. Y en ese contexto, lo que nosotros hemos hecho durante 2021 es que hemos tratado de impulsar fuertemente la inversión pública. Aquí estamos tratando de acelerar lo más posible la inversión pública. Nosotros ya tenemos empezado el 93% de los proyectos de inversión pública para este año, que están en presupuesto, y eso ha llevado a que una parte importante del presupuesto ya en el mes de enero ya se esté ejecutando. Eso es algo que no es fácil porque es partir el año ejecutando rápido, pero la verdad que si comparamos con la década completa anterior, estamos en niveles que son niveles récord comparados desde el 2010 en adelante, en términos de ejecución en el primer mes del año. Y como le decía, todo esto que hemos hecho el 2020 y todo esto que empezamos haciendo el 2021, en la medida que sea necesario seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo. Y eso fue lo que hemos hecho durante este mes de marzo, que de alguna forma nos preparamos en febrero porque nos dimos cuenta que la pandemia esperábamos que retrocediera, pero todavía se mantiene en nuestro país, por lo tanto todavía tenemos que seguir yendo en ayuda de nuestros compatriotas. Y así lo que hicimos fue extender los pagos del ingreso familiar de emergencia para los meses de marzo y abril. También extendimos la ley de protección de empleo y mejoramos los subsidios al empleo, sobre todo para mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que lo que hicimos es que los subsidios que llegaban a prácticamente 160.000 pesos por mes para esos grupos, los subimos a 200.000 pesos, o sea, un aumento importante, y eso lo hacemos para que las empresas tengan más incentivos a contratar a nuestros compatriotas, y además extendimos los periodos de subsidio en 2 meses más, para que también las empresas tengan un horizonte de contratación que les lleve a pensar que, mira, hay un subsidio importante y por un tiempo relevante, y por lo tanto podamos volver a tener una creación de empleo. Y finalmente también anunciamos hace unos días atrás un nuevo bono y préstamos sociales para la clase media. O sea, aquí nuevamente lo que estamos tratando de hacer es, nos damos cuenta que mucho lo que hicimos el año pasado es importante mantenerlo en la medida que la pandemia no retroceda, y nosotros por lo tanto estamos tratando de hacer eso y tratando de llegar lo antes posible donde nuestros compatriotas. Y en la medida que siga siendo necesario lo vamos a seguir haciendo. Obviamente esperamos que una vez que el proceso de vacunación avance como lo está haciendo y nos logremos llegar ojalá todavía a más personas, todo lo que sea el COVID retroceda, y eso nos permite recuperar rápidamente nuestra economía, pero en la medida que eso no ocurra todavía, tenemos que seguir dando ayuda a las personas y a las familias. Y en este contexto, otra cosa que está ocurriendo es que también estamos tratando de apurar toda la discusión que tiene que ver con el proyecto pensiones, y lo que estamos tratando de hacer es mirar hoy día y tratar de llegar a muchos compatriotas pensionados que son más bien de clase media, ¿no es cierto? Y por lo tanto tratar de llegar a muchas personas que están esperando sus aumentos de pensiones. Esto es realmente muy importante, y es importante porque también esto permite, ¿no es cierto?, que nuestros pensionados sientan que nuestro sistema de pensiones responde a sus necesidades
Y por eso que hemos tratado de impulsar este proyecto y estamos tratando de ahora trabajarlo lo más rápido posible en el Senado para poder despacharlo, ojalá, a ley relativamente pronto. Este es un proyecto que aumenta la pensión básica solidaria, aumenta la cobertura, eso también es muy importante del pilar solidario, pero además también lo que hace es que sube las pensiones tanto para hombres como para mujeres prácticamente en 79.000 pesos, para hombres cerca de 60.000 pesos mensuales, y eso obviamente son aumentos significativos de pensiones y que estamos tratando de que lleguen lo antes posible a nuestros compatriotas. En este contexto de pandemia también eso es importante, pero también tiene que ver con el hecho de que queremos que las personas sientan que nuestro sistema de pensiones les responde como ellos lo necesitan. Y en ese sentido, también nosotros lo que estamos tratando de hacer, estamos haciendo un esfuerzo importante, este es otro esfuerzo que hacemos todos los chilenos, porque obviamente gran parte de este proyecto está financiado con fondos fiscales, y lo bueno es que creemos que tenemos bastante espacio hacia adelante, sobre todo porque parte del sistema antiguo de pensiones, o sea, pre-1981, que está totalmente financiado por el fisco, a medida que este sistema va madurando y va disminuyendo el nivel de gasto, nos permite ir financiando el resto de nuestro proyecto de pensiones, que en este caso corresponde a lo que está en las áreas verde y más rojita que arriba, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos que tratar de financiar, y eso lo financiamos básicamente con el retroceso en el gasto en el sistema antiguo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí es que tenemos un proyecto que tiene disponible bastantes fondos fiscales, que está completamente financiado y que nos permite ir rápidamente en ayuda a nuestros compatriotas. Entonces, por eso que nosotros estamos tratando de impulsar lo más posible y, por lo tanto, ojalá subir las pensiones y mejorar las pensiones lo antes posible. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, porque al final del día usted lo que está viendo es que un gobierno que trató y llegó, ¿no es cierto?, con una red de protección social nueva en 2020, está todavía entregando ayudas en 2021 y además está tratando de subir las pensiones en montos considerables también ahora en 2021. Bueno, todo esto tiene que ver un poco con la institucionalidad fiscal que nosotros tenemos, que de alguna forma ha permitido a través de la regla fiscal ahorrar en los años buenos para los años malos. Eso es lo otro, pero también lo que nosotros hemos tratado de hacer como gobierno es que hemos ido tratando de contener gastos, ¿ya? Por ejemplo, a partir del 2018 nosotros impulsamos un programa que contenía gastos en el sector público, que nos permitió contener gastos por cerca de 4.400 millones de dólares el periodo 2018-2021, y esto tuvo mucho que ver con gastos que eran lo que nosotros llamamos más gastos corrientes del sector público, como mucho que tiene que ver con los gastos que hacemos, que ocupamos acá en papelería, en viático, en todo ese tipo de cosas. Entonces, yo también lo que quería decir es que, por lo tanto, también es importante que nuestro sector público haga esfuerzos a veces y haga esfuerzos de austeridad. Esos esfuerzos de austeridad nos permiten también ir financiando muchas de estas cosas que nosotros estamos haciendo hoy día. Entonces, esto tampoco debería sorprendernos. Esto es parte también de la cultura que nosotros queremos tener en el sector público. Y también lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que, tal como lo dije antes, nuestra regla fiscal nos ha permitido aumentar fuertemente ahora el nivel de gasto cuando tenemos una caída de PIB, ¿ya? Pero también lo que hay que darnos cuenta es que hubo varios años, yo diría varios años que mostramos acá, en que mantuvimos déficit más o menos importantes, no tan grandes, pero mantuvimos déficit cuando tal vez deberíamos haber estado en periodos en que esos déficits se reducían, ¿no es cierto? Y eso no ocurrió, y eso nos llevó a, tal como vemos en el lado derecho, que tuvimos periodos también de aumentos de deuda bastante considerables, ¿no? Entonces, ¿por qué reflexiono en este sentido? Porque yo les quería decir que nosotros lo que estamos tratando de hacer es efectivamente hoy día ir en ayuda a nuestras compatriotas. Eso significa gastar más, estamos de acuerdo, pero también nos tenemos que empezar a preparar una vez que salgamos de esta crisis. Tenemos que prepararnos también para ir normalizando nuestra política fiscal. Y esa normalización significa que seguramente tenemos que volver a tener instituciones fiscales muy robustas. Hoy día las tenemos,
pero tal vez necesitamos instituciones fiscales más robustas aún. Entonces yo lo que quería decirle es que nosotros lo que vamos a hacer en los próximos días, y esto es algo que aprovecho a anunciarlo aquí, es que le vamos a pedir al Consejo Fiscal Asesor, autónomo, disculpen, al Consejo Fiscal Autónomo, propuestas que nos permitan implementar cambios a la regla fiscal, de forma que la regla fiscal cumpla aún mejor sus propósitos en los próximos años. ¿Ya? Entonces, esto lo que estamos tratando de decir es que, tal como entendemos que hoy día tenemos que yo y nuestros compatriotas, también entendemos que el día de mañana necesitamos instituciones fiscales robustas, porque obviamente aquí vamos a salir con una mochila que es un poquito más pesada en términos de deuda, y eso significa que en los años venideros vamos a tener que, bueno, de alguna forma robustecer nuestra institucionalidad fiscal. Y para eso le vamos a pedir al Consejo Fiscal Autónomo que nos sugiera posibles perfeccionamientos de la regla fiscal chilena para potenciarla y para fortalecerla como instrumento central de la política fiscal sostenible. Eso lo vamos a hacer en los próximos días y esperamos que poder implementar muchas de esas sugerencias, ¿no es cierto?, y poder robustecer nuestra regla fiscal. Ahora, otra de las razones por las que nosotros de alguna forma también podemos financiar estos mayores gastos que hemos visto el 2020 y el 2021 es porque, y esta otra cosa que quería decir, es porque también nosotros hemos tenido un mayor precio del cobre, y ese mayor precio del cobre tiene un impacto positivo en la actividad, pero también en las arcas fiscales. Y eso significa que esto nos permite hoy día financiar también muchas de las cosas que estamos haciendo. Y quería hacer una pequeña reflexión al respecto. Porque también muchas veces lo que está en el ambiente es que seguramente sube el precio del cobre y es como que no tuviéramos mucha más recaudación fiscal. Yo quisiera también reflexionar un poquito al respecto. Entonces, claro, lo que estamos viendo efectivamente un precio bastante más alto del cobre, ¿no es cierto?, en los días de hoy, en términos promedio, comparado con lo que fue el año 2020, hoy día estamos algo abajo, en promedio para el 2021 estamos algo abajo de los $4, ¿no es cierto?, mientras que el 2020 estuvimos también bastante bajo los $3. Entonces, efectivamente tenemos un aumento importante y además lo otro en precio, y además lo otro que está ocurriendo también tenemos aumento en exportaciones, ¿no es cierto?, de sobre todo mineras, y eso también significa que obviamente hay más actividad en el mercado del cobre, y eso eventualmente debería también redundar en mayores ingresos fiscales. En los últimos 15 años la minería ha aportado cerca de 100.000 millones al fisco. ¿Ya? En la minería estamos hablando tanto de Codelco como la minería privada. Ahora, usted observa aquí que mucho de esto tiene que ver con el precio, ¿no es cierto? En la medida que el precio está más alto, efectivamente tenemos mayor recaudación. Es un poco lo que nosotros quisiéramos que de alguna forma logramos captar, ¿no es cierto?, parte de estos más aumentos de precio en tributación, así algo parece, pero efectivamente lo que estamos viendo es que en los últimos años la tributación ha sido algo más baja comparado con años anteriores, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que yo quería decirle es que los ingresos fiscales seguramente van a poder aumentar significativamente en el año 2021. Y una de las razones es que dentro del sistema tributario de la minería, una de las cosas que nosotros tenemos un royalty, donde este royalty, que fue primeramente inaugurado, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Lago, pero después fue perfeccionado en el gobierno del presidente Piñera en el primer gobierno. En ese perfeccionamiento, una de las cosas que hicimos es que dijimos, ok, vamos a perfeccionarlo, pero además lo que vamos a hacer es que en este perfeccionamiento vamos a tener que, a medida que suba el precio del cobre y haya un margen mayor, las tasas van a ir subiendo. ¿Ya? Y fíjese que aquí yo quería mostrarle justamente este ejercicio. Lo que uno observa es que a medida que los márgenes van subiendo, que es lo que mido acá en el eje que está acá, la tasa de tributación también va subiendo para la minería. Y eso significa, como podemos mirarlo en el gráfico del lado derecho, que lo que vemos es que a medida que el precio del cobre se mantenga relativamente alto, las tasas marginales que vamos a estar cobrando son bastante mayores. Y eso significa que vamos a tener mayor recaudación. Es decir, el royalty, que típicamente uno piensa que son de tasas del 5%,
si lo mantuviéramos, si se mantuviera en promedio en $4 la libra, la verdad que la tasa marginal podría estar cerca del 11. Y si sube un poquito más, podría estar cerca del 16. O sea, son tasas bastante importantes. Y eso, fíjese que esto es lo otro que quería mostrarle, es que el royalty, como nosotros lo cambiamos en el 2011, ¿no es cierto? Ahí es donde cambia básicamente el 2011. Si nosotros hubiéramos tenido para el 2006-2007, que fue un ciclo fuerte también de precios, hubiéramos tenido este nuevo royalty que tenemos a partir del 2011, la tasa que hubiéramos tenido hubiera sido muy alta, y eso nos hubiera permitido, que es lo que observo acá en el lado derecho, hubiéramos permitido tener unas recaudaciones también mucho mayores a las que efectivamente tuvimos. O sea, en esos años tuvimos recaudaciones altas, pero podrían haber sido mucho mayores con este nuevo royalty. Ahora, ¿por qué le digo eso? No es que lo que estoy tratando de decir es que como hoy día los precios están empezando a ser muy altos, no es para nada descartable que tengamos, ¿no es cierto?, recaudaciones bastante altas de cobre durante este año. Y eso es una de las cosas que nos está permitiendo ir financiando, ¿no es cierto?, todas las ayudas que estamos diciéndole a las familias, ¿ya? Y eso también nos permite ir financiando, ¿no es cierto?, no solamente las ayudas, también mucho más cosas en pensión en el mediano plazo, aunque como les decía, lo de pensiones viene financiado sobre todo por lo que está pasando con el sistema antiguo, que deja de ir pagando muchas pensiones hacia adelante y nos da el espacio. Pero sí, todo lo que yo quería decirles es que si nos mantenemos con estos precios altos, eso nos va a permitir también tener una fuerte recaudación fiscal que vamos a ir pudiendo ocupar. Parte de eso lo estamos ocupando ahora en las ayudas, ¿no es cierto?, que estamos haciendo en las familias, pero también se podrían ocupar después en otras cosas. Y en ese contexto, efectivamente nosotros lo que estamos tratando de hacer, como les decía, ir en ayuda a nuestras familias, también preocuparnos un poco de la situación fiscal de mediano plazo, tal como ya les anuncié, vamos a pedirle al Consejo Fiscal que nos ayude a mejorar nuestra regla fiscal hacia adelante, pero también en todo este contexto esperamos, ¿no es cierto?, que efectivamente retomar crecimiento para el año 2021 y esperamos hacerlo por varios motores, ¿no es cierto? Uno de los motores principales, obviamente, es la vacunación, pero también yo lo que quería decir es que hay otros motores que también están prendidos para que nosotros salgamos, ¿no es cierto?, y despeguemos, ojalá, lo más rápidamente posible. Entonces, voy a hablarle un poquito de estos motores. Uno es obviamente lo que está ocurriendo en el resto del mundo. La recuperación económica está yendo más rápida de lo que esperábamos. Por ejemplo, acá lo que estamos mostrando son las proyecciones de crecimiento global al lado derecho. Lo que esperábamos en diciembre de 2020 era ir por la línea roja. Ahora, en marzo de 2021, estamos yendo algo más rápido en la línea verde. Todavía estamos, por supuesto, por debajo de lo que se esperaba antes de la pandemia, que es la línea azul. Pero la verdad que por lo menos ya estamos recuperando rápidamente los niveles pre-pandemia en el mundo. Además, lo otro que está ocurriendo es que incluso aunque tenemos un intenso calendario eleccionario, que generalmente eso tiende a generar incertidumbre, ¿no es cierto? La verdad que cuando uno mira las mediciones de incertidumbre de política económica, que en el caso chileno es la línea azul, también estamos viendo retrocesos importantes. Tenemos dos tipos de medición de incertidumbre en Chile. Uno, esta que sigue la medición internacional, que viene que se publica en la Universidad Católica, y también hay otra del Banco Central, que es la que está acá a la derecha, y que también todavía nos muestra que si bien estamos sobre los niveles de mediano plazo, la verdad también hemos tenido una disminución importante en la incertidumbre económica en los últimos meses. Y en ese sentido, otra de las cosas que está ocurriendo es que las importaciones de bienes de capital, que es la línea roja que está acá, ha mostrado un fuerte aumento en los últimos meses. Y eso es importante porque las importaciones de capital también son de alguna forma un indicador líder de lo que está pasando o debería pasar con inversión, que es la línea azul. Entonces, eso significa que de alguna forma, motores de crecimiento, el sector externo, pero también la otra cosa es que estamos empezando a observar algo menos de incertidumbre política económica que seguramente puede redundar en algo más de inversión.
y también estamos esperanzados en eso. Nosotros del sector fiscal estamos tratando de impulsar la inversión pública lo más posible, pero además, ¿no es cierto?, vemos que ciertos signos que también son alentadores en el mercado privado de inversión. Todo esto con la confianza que de a poco se empieza a recuperar. Este es el índice, ¿no es cierto?, para las empresas, ¿no es cierto? Y vemos también que el IPEC, que todavía se mantiene bajo en el caso de los consumidores, pero sí está empezando a mostrar cierto aumento en los últimos meses. Y creo que también es importante dar una mirada un poquito más larga, ¿no es cierto?, que tiene que ver efectivamente con nuestras instituciones, que tenemos que cuidarlas y tenemos que seguir tratando de mejorarlas. Nosotros del sector fiscal vamos a seguir tratando de mejorarlas, como ya les decía, pero además cuando uno lo mira en el contexto sobre todo de países de la región, ¿no es cierto?, nosotros seguimos siendo los países más seguros, ¿no es cierto?, tanto en aspectos legales y regulatorios, política tributaria, mercado laboral, infraestructura. Esto viene de The Economist, ¿no es cierto?, de Intelligence Unit, y esto lo tomamos básicamente la semana pasada desde esa revista. Entonces, cuando uno mira así la foto más larga y cómo están nuestras instituciones, todavía tenemos instituciones fuertes. Yo creo que tenemos que seguir potenciándolas, pero este es el punto desde donde nosotros damos nuestras discusiones y también de donde va a venir nuestra discusión constitucional, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido tenemos que también aprovechar esa oportunidad. Yo creo que como país hemos tenido momentos complicados otras veces, pero creo que cuando uno mira nuestra historia, muchas veces hemos salido bien, y yo creo que espero que también sea este otro caso más. En todo esto, obviamente lo que está ocurriendo con la crisis de la pandemia nos preocupa mucho. Todavía tenemos una parte muy importante de nuestra población en bajo cuarentena, y por eso, si bien la vacunación avanza rápido, por eso que todavía nos preocupa lo que está pasando con la situación de nuestra población, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, y económico. Y por eso que las ayudas que estamos entregando las vamos a seguir continuando en la medida que sea necesario. Una vez que esto retroceda, obviamente podemos retroceder en las ayudas, pero mientras eso no ocurra, nosotros tenemos que seguir ocupando nuestro espacio fiscal, que tiene que ver mucho con esta recaudación de cobre, como les estaba contando. Pero en ese contexto, yo creo que las buenas noticias es que todavía las proyecciones de crecimiento siguen aumentando. Nosotros como gobierno nos mantenimos para el 2021 con una proyección de 5%, esa es nuestra meta oficial. Pero si bien esa es nuestra meta oficial, nosotros estamos trabajando para que esto sea, ojalá, superior a esa cifra. Y como les decía, estamos haciendo políticas de empleo, estamos también tratando de incentivar la inversión pública y estamos tratando también de incentivar también tanto el consumo de nuestras personas a través de nuestra política de ayuda, y eventualmente, si es necesario hacer más cosas en política de inversión, lo vamos a seguir haciendo. Esperamos entonces que el 2021 sea un año mucho mejor que el 2020, pero para eso tenemos que trabajar. Sí tenemos la esperanza de que así va a ser, y también lo que nos está mostrando el gráfico derecho es que también el mercado está esperando también que no solamente el 2021, sino que también el 2022 tiende a ser algo mejor también en materia económica. Tenemos que seguir trabajando para eso, tenemos que también generar mejores instituciones, lo vamos a hacer nuestro aporte, pero bueno, esto es una tarea de todos los chilenos. Muchas gracias, Bárbara. Con eso termino y quería agradecerles nuevamente la invitación y poder un poco transmitirles lo que estamos pensando desde el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, ministro. Pues nos quedamos entonces con ese toque de optimismo para los desafíos que vienen este año. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Bueno, después de esta interesante exposición completa también respecto a todas las cifras, las proyecciones económicas también y cómo se están mirando los distintos escenarios, vamos a dar inicio a nuestro panel que busca analizar cómo los focos de violencia y las economías criminales que mencionaba anteriormente tanto Bernardo Larraín como Federico Valdés pueden incidir justamente en este escenario económico que nos acaba de describir el ministro de Hacienda. ¿Cómo va a influir? ¿Qué cosas se pueden hacer al respecto? ¿Cómo se está abordando temáticas similares en otros países?
son algunos de los temas que vamos a abordar junto a Lucía Dammert, directora de Espacio Público. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas Todo gracias. muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Jorge Burgos, exministro del Interior. ¿Cómo está? Muy buenos días. Tiene el micrófono en silencio, Jorge, parece. ¿Cómo está? Bueno, está silenciado, pero va a activar su micrófono para que lo podamos escuchar en el panel. Y finalmente estamos junto a... Ahí sí, perdón. Ahora sí. Se me ¿Cómo había quedado está? pegado el cursor. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días y gracias por la invitación a la Universidad de Desarrollo y a la SOFOF. Ya, ahora sí, muchas gracias. Y también estamos junto a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Bárbara, buenos días y gracias también por la invitación a la Universidad del Desarrollo y a la SOFOFA, por supuesto. Bueno, ya hemos dado una mirada completa a las cifras económicas, cuáles son las proyecciones, por supuesto esto condicionado a lo que pueda pasar tanto con la pandemia como con los hechos de violencia que hemos visto intensamente desde hace ya un par de años. ¿Cuál es el balance, el diagnóstico que tienen para dar inicio ya a esta conversación? Lucía, ¿cómo ves tú esta materia? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a la Universidad del Desarrollo, a la SOFOFA. Sin duda este es un tema que tenemos que discutir de largo. Creo que uno de los elementos principales es que no estamos hablando de la violencia, sino de las violencias. Efectivamente en Chile tenemos un componente cada vez más grande de diferentes tipos de violencia. Todas pueden afectar de una forma o de otra el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo político del país. Hemos visto con mucho más claridad el desarrollo de la violencia criminal y la violencia, digamos, en las calles, pero a mí me preocupa muchísimo, y lo conversamos antes de entrar, el desarrollo también de la violencia interpersonal. La situación de pandemia nos está llevando a una enorme cantidad de hechos que son hechos bastante poco comunes en Chile, ¿cierto? Desde la justicia en mano propia, el aumento no de los homicidios vinculados al crimen, que seguramente lo vamos a discutir después, sino estos homicidios en el marco de peleas, en el marco de desencuentros en la ciudadanía. Entonces, si hablamos de las violencias, efectivamente también tenemos que incluir las violencias que hemos visto por parte de las instituciones policiales el año 2019. No por nada hay carabineros que están detenidos por tortura, no por nada hay más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, y no podemos esconder eso debajo de la alfombra. Lo que necesitamos es enfrentar la situación, y para enfrentarla efectivamente cambios, reformas institucionales. El presidente Piñera, el ministro Delgado, el exministro Blumel, todos han estado de acuerdo que se tienen que hacer cambios en la forma como también el Estado, ¿cierto? En este caso el gobierno, pero en general el Estado responde a las situaciones de conflictividad. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que nadie quiere que haya violencia, que la violencia no es una herramienta para generar prácticamente nada positivo, pero si entendemos el menú de las violencias que estamos viviendo, podríamos empezar a buscar mecanismos de solución. Específicamente en los temas que vamos a hablar hoy día, creo que el gran desafío es la incapacidad que hemos tenido como país de generar un sistema de inteligencia que nos permita enfrentar, digamos, el sostén de casi todas las violencias de las que estamos hablando. Sin inteligencia nos vamos a quedar en el sentido común, nos vamos a quedar en las teorías conspirativas, nos vamos a quedar en una cantidad de cosas que no nos ayudan a avanzar. Y por eso es que me parece muy importante este seminario, porque justamente pone énfasis en la necesidad de un sistema de inteligencia no solamente mejor, digamos, más moderno, sino efectivamente uno que nos permite enfrentar los desafíos de futuro. Muchas gracias, Lucía. ¿Cuál es la visión en general que tiene Jorge? Y muchas gracias. Bueno, yo en esto tengo más para aportar, creo, la experiencia de haber estado en varios momentos en materia de seguridad en estos últimos 30 años. 30 años que yo personalmente reivindico, ¿ah? No soy de los que creo que fueron atroces 30 años. Es más, ando buscando algún precandidato presidencial que reivindico los 30 años, a ver si puedo votar por él. No lo he encontrado todavía. Pero quisiera, a partir de eso, hacer un par de consideraciones. Voy a hacer una mención a la interesante intervención que hizo al inicio del seminario Bernardo. Las otras dos también, por cierto, fueron muy interesantes y van a ir saliendo.
frente a esta disminución de la confianza en las instituciones y problemas que forman las instituciones, cuando nombró el vaso lleno, yo estoy de acuerdo en general con lo que nombró como vaso lleno y también como parte del vaso vacío. Pero me pareció que hay una omisión en el vaso lleno. Yo creo, y después escuchando al ministro Cerda respecto a todo lo que hemos podido hacer en relación a incentivar la recuperación, a llegar con dinero a la vena y con presupuesto a la vena a los sectores que más han sufrido, estuvo, ¿no es cierto?, este fondo de 12.000 millones de dólares. Este fondo de 12.000 millones de dólares, que sigue aún gastándose, y las últimas medidas creo que todavía son con cargo a él, aunque ya está en una etapa más bien final, tuvo que ver con una decisión del Ejecutivo, pero también del Legislativo. Yo creo que es bien importante reivindicar eso, sobre todo para lo que viene, para la discusión que viene. Cuando hay capacidad de entendimiento, hacemos las cosas bien. Yo tengo ahí una dosis de optimismo importante. Dicho eso, yo les contaba que lo mío es más experiencia. Yo he sido más bien tributario de los institutos que en la área de seguridad conducen Juan Pablo y la Lucía. Más, con la Lucía trabajé, tuve la suerte de trabajar y pude apreciar sus capacidades en el tiempo que yo estuve en Interior. Mira, yo creo que la recuperación de los estándares del orden público es un requisito esencial para el desarrollo económico en el próximo tiempo. Sin la concurrencia de esto, más allá de todas las buenas noticias fundadas que nos da el ministro de Hacienda, creo que vamos a tener problemas. Pero lo podemos superar. Hoy los altos grados de impunidad, no solo del crimen organizado, desde el punto de vista es un problema en nuestra sociedad. La naturalización que ha venido ocurriendo de ciertas acciones delictuales, de ciertas incivilidades, a mi juicio no es posible seguir tolerándolas como si no pasara nada. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que insinuó, dijo de manera preliminar Lucía respecto de las reformas indispensables. Creo que se han demorado más de la cuenta. ¿Ah? Creo que hay un consenso entre las personas que saben más esto, la gente con experiencia respecto de lo que hay que hacer. Se han tomado medidas, pero creo que van más lento de lo necesario. Yo soy un convencido, Bárbara, que retomar un mayor control del orden público, de la seguridad de las personas, de los bienes, es un desafío ineluctable. Para gobierne quien gobierne. Si no es un problema de hoy día, es un problema que este país gobierne quien gobierne. En las próximas elecciones requiere ese y para no monopolizar la palabra, el mismo reproche unánime a cualquier acción de agente del Estado violatoria de los derechos humanos debe existir respecto de la violencia de los particulares a la hora de manifestar, probablemente legítimamente, la desazón respecto de políticas públicas. A mi juicio, no puede haber ambivalencia respecto de la violencia. Eso lo hace muy mal al país. Y quiero ser bien franco, yo creo que ha habido a veces una aspereza condescendencia respecto a la violencia y otras veces una tácita condescendencia respecto a la violencia. Eso es muy complejo y eso hay que superarlo a la brevedad, junto con las otras cuestiones que señalaba la Lucía respecto de cómo somos capaces de crear una sociedad que desde la seguridad, desde el rol de los agentes del Estado para la seguridad, den certezas de recuperación económica. Muchas gracias, Jorge. ¿Y cuál es la visión que tienes en general también de este tema, Juan Pablo? Efectivamente, coincido mucho con Jorge. Yo creo que es parte de la recuperación que tenemos que tener como país, y aparte de la economía, por supuesto, recuperar los niveles de seguridad que teníamos, ¿cierto? Pero eso supone muchas mejoras en el campo de la inteligencia, como bien decía Lucía. Nosotros estamos pagando costos humanos y materiales en términos de violencia y de la criminalidad que son mayores. Piensen que los costos estimados del estallido social lo sufrió el presidente entre 3.000 millones de dólares y 4.500 millones de dólares. Mucha plata que podría haber sido muy útil para enfrentar la emergencia, por ejemplo, que vino después producto de la pandemia, ¿cierto? Y que desata una crisis económica, etcétera. Por otro lado, también
Estamos viendo, el año pasado hubo un repunte, un salto importante, los homicidios aumentaron en 30%. Chile en general es uno de los países que tiene las tasas más bajas de homicidio en la región, siempre están por 3 cada 100.000, ¿cierto? Sigue siendo baja comparativamente, pero los homicidios no solo no podemos conformar con las tasas, ¿no? Tenemos que también ver cómo evolucionan, compararnos con nosotros mismos y qué pasó de que los homicidios saltan en 30%. Entonces, estamos pagando costos humanos, estamos pagando costos en materia económica, y me parece muy interesante que la SOFOFA haya tomado este tema, porque efectivamente para las empresas, que son las grandes generadores de empleo y que son también clave en esta etapa de recuperación económica, el tema del crimen, ¿cierto? La violencia, están pagando costos de una forma que no lo hacían. Piensen, recordemos, ¿cierto?, cómo han tapiado, ¿cierto?, poniendo estas barreras para que no los rompan muchos de los negocios que hay, o quienes hayan recorrido el centro recientemente, el centro de Santiago, es bastante dramático ver cómo muchos negocios pequeños y medianos han prácticamente desaparecido. Entonces, es fundamental porque este costo para las empresas no es menor. Cuando uno va a países como Colombia o México, obviamente tienen situaciones de seguridad mucho más deterioradas y no comparables con la de Chile, pero sabe que en la estructura de costo de las empresas el capítulo de seguridad es bastante alto, ¿ya? Eso es tanto la protección de la infraestructura como de sus ejecutivos, y la verdad que esos son fondos o recursos que se podrían, si la situación de seguridad fuera mejor, se podrían destinar a inversiones, ¿cierto?, a ampliaciones de las actividades productivas. Y yo creo que aquí lo que aparte nos ha faltado de reformar el sistema de inteligencia y hacerlo, ¿cierto?, más eficaz con herramientas, es tener un buen panorama general de lo que está ocurriendo. Especialmente, como la SOFOFA era la que invitaba, me puse a ver un poco la cifra de los gremios. Entonces, cuando uno cuando ve que la Corma reporta, ¿cierto?, en pérdidas por robo de madera, 133 millones de dólares en los últimos 3 años, ve que la gente de ACIPES, que se dedica a la merluza, dice que por robo de merluza, ¿cierto?, de pescado, más o menos hay pérdida de 60 millones de dólares al año, y los salmoneros la cifran en 50 millones de dólares al año, y uno empieza a sumar. Uno dice, bueno, aquí se están, aparte de todo lo que es el narcotráfico, y sabemos que cada vez se están creando mercados ilícitos que son bastante potentes y que quizás están dando poder adquisitivo a los grupos criminales para proveerse de esas armas que hoy día, ¿cierto?, están siendo ocupadas para cometer distintos crímenes y para consolidar, ¿cierto?, algunos dominios territoriales selectivos en algunos municipios. Entonces, tenemos que tener un panorama general, tenemos que entender los costos asociados y tenemos que desarrollar las herramientas en materia de inteligencia y persecución penal para enfrentar la situación. Bueno, a propósito de lo que han comentado los tres, tenemos hartos desafíos y cosas que están ocurriendo que de alguna manera hacen más complejo de abordar este problema. Para que vayamos abordándolo en profundidad, cuando dicen faltan herramientas, hay un consenso transversal, estos son temas que se vienen hablando hace mucho tiempo respecto a la necesidad de avanzar con legislaciones, avanzar en inteligencia. Si existe este consenso, ¿por qué no logramos avanzar en esa línea, Lucia? A ver, yo te diría por 3 cosas. Lo primero es que la seguridad, lamentablemente, no ha sido o no sigue siendo un tema, digamos, sectorial de análisis, de interpretación, sino es un tema electoral, ¿no? Yo creo que le hace un tremendo daño la seguridad en general, la seguridad ciudadana en particular, que sea uno de esos temas donde pareciera que nos vamos acercando a épocas electorales y va creciendo la ansiedad por más castigos o por algún tipo de herramienta que además sabemos que no sirve. Acabamos de escuchar al ministro de Hacienda. Hagamos un símil. Muchas de las propuestas en seguridad que se hacen es como si ahora yo le dijera al ministro, saquemos unas fotocopiadoras y empecemos a tener, digamos, fotocopiemos billetes y con eso generemos más dinero. Esas son herramientas del pasado, ¿cierto? Sabemos que no funcionan. En seguridad lo que nos pasa es que la discusión más técnica, más sólida, más sectorial, más de política pública no está presente. Y eso nos lleva entonces a un debate más electoralista que no ayuda. Lo segundo, y que por muchos años fue basado en la enorme legitimidad que tenía Carabineros de Chile, es que hay un nivel de autonomía institucional de las policías que no necesariamente nos permite saber
los diagnósticos desde el mundo civil, los del mundo político más detallados. Sabemos que hay unos cuantos barrios donde hay presencia criminal, pero la realidad es que la mayoría del mundo político sabe esto, pero no lo sabe en detalle. No como si uno pudiera hablar del FOGAPE o si uno pudiera hablar de otros temas, ¿cierto? Y ahí con Juan Pablo, creo que ellos ahí en Athena Lab están haciendo un esfuerzo importante de poner los temas, Fundación Paz Ciudadana, pero efectivamente no es mucho el mundo que desde afuera podemos impactar. Lo tercero, junto con este nivel de autonomía, la verdad, Bárbara, es que hay muchos niveles todavía de poca transparencia de la información. Creemos que tenemos algunas claridades. Por ejemplo, existe mucha información de presencia de trata de mujeres en Chile. Mucha. Cuando uno lee los informes internacionales, Chile aparece mencionado una y otra vez. Acá, poco. Entonces uno dice, ¿esto es una coincidencia? Yo creo que no. Yo creo que las organizaciones criminales, y como dijo Juan Pablo, los mercados ilegales se desarrollan cuando hay corrupción. Y lamentablemente nos tenemos que hacer cargo de esto. Corrupción institucional, vinculación con empresas, vinculación con relaciones que están en el límite de la formalidad y la informalidad, y ahí hemos puesto muy poquito capacidad de impacto y de contención. Es cuestión de mirar los informes de la Fiscalía Nacional Económica y ver cuántos casos de lavado han habido. Si somos súper claros, si hay mercados ilegales, como el de las drogas, eso debe generar no $1 millón, cientos de millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Y creo que ahí es donde deberíamos empezar a poner un poco el énfasis para tener un poquito más de resultados. Juan Pablo, hay una disociación muy fuerte entre lo técnico y los políticos, porque cada cierto tiempo vemos que ocurren altos hechos de alta connotación pública, se ponen los temas sobre la mesa, se promueven proyectos de lado a lado, pero como dice Lucía, parece que no hay un consenso en lo técnico, lo que resulta y lo que no, o lo que es popular eventualmente. Bueno, efectivamente hoy día, por el clima de polarización que vimos, es muy difícil llegar a acuerdos en cualquier materia, y la seguridad no escapa, siendo que la seguridad personal, por ejemplo, un tema prioritario para la gente en cualquier encuesta que se haga, y la percepción de que ha aumentado, ¿cierto?, la posibilidad de ser asaltado o de tener una encerrona, que hoy día están como tan comentada, es bastante fuerte. Y efectivamente hay una disociación. Yo creo que, bueno, la Lucía ha ido a comisiones del Congreso, yo también he ido a comisiones del Congreso, y a veces se están votando proyectos en materia de seguridad, y efectivamente los comentarios que uno escucha, o opiniones, todas válidas, pero obviamente también muestran que hay a veces cierto desconocimiento o cierto interés de sacar dividendos políticos. Y ese es un gran problema que es claro. Generalmente cuando hay un deterioro de la seguridad, se producen tres reacciones, o dos, que uno se pide mano dura, cuando la verdad, o las penas del infierno, como quiere que se llama, cuando la verdad el tema es más bien reducir la impunidad, ¿no? Porque si tú no atrapas a la gente, puedes tener las penas más altas y finalmente da lo mismo. Y lo otro, aumentar el número de policías, que es lo que se había venido haciendo, pero para que vinieran siendo más de lo mismo, ¿no? No cambiar su enfoque, ¿cierto? No modernizarse, dotarse de nuevas herramientas. Y ahí uno ve, claro, la disociación, y especialmente que estamos en un año electoral, obviamente cuando uno escucha las campañas, dice yo sí voy a apoyar a Carabineros, yo sí voy a ser amigo de la mano dura, y otros dos tienen propuestas diferentes. Entonces ahí vemos, yo creo que uno de los problemas que tenemos identificados, pero la verdad es que eso no nos debería inmovilizarlo. En el Congreso han habido, pueden que no sean perfectos, pero se han presentado una batería de proyectos en materia de seguridad, protección de infraestructura crítica, la misma ley de inteligencia que ha sido torpedeada, y el debate se ha trancado deliberadamente para no sacarlo, donde había mejoras que dan más facultades para hacer inteligencia. También hay proyectos para hacer una persecución más efectiva de lo que es el robo de madera, que lo mencioné antes, que tiene un volumen de cientos de millones de dólares acumulados en años. Y eso es algo que deberíamos empezar a seguridad. O sea, si queremos recuperar el país, también volvamos un poco a las políticas de Estado, de esas que efectivamente se hacían en los 30 años que reivindicó el exministro Burgos, ¿cierto? Donde había acuerdos sobre temas mínimos y temas importantes para toda la población. Jorge, siempre se dice que otra cosa es con guitarra. Usted que estuvo ahí
justamente el Ministerio del Interior, donde se ven y se viven todas estas cosas. ¿Cómo ve también esta falta de legitimidad, de alguna manera, que hemos visto que se está generando hacia las fuerzas de orden, esta falta de condena pública, repudio a la violencia, que además no se entiende muy bien, considerando que, como lo decía Lucía y Juan Pablo, los temas de seguridad son muy importantes para la gente. Y acá estamos viendo que no solo nos está vulnerando a nosotros mismos, a los pequeños locatarios con los hechos de violencia que se repiten semana a semana, sino que además se está instalando distintos mercados ilícitos apoyados y sustentados justamente en esa violencia. Está nuevamente en silencio, don Jorge. Ahí sí. Indudablemente esa frase coloquial de otra cosa con guitarra en estas áreas se aplica concretamente. Son distintas las visiones que se tienen cuando está en la oposición, que cuando está en el gobierno, pero en fin, es una ley de la vida, y hay siempre posiciones más ultristas cuando está en la oposición respecto a las cosas que hay que hacer, en fin, pero bueno. Así todo, yo pienso que es posible, en la lógica del optimismo, de crear condiciones que acompañen la recuperación económica, que es el tema de este seminario. O sea, cómo las otras áreas acompañan un elemento central, que el país pueda salir de los efectos del tema social del 2019, que no fueron menores desde el punto de vista económico, duda cabe, y también pueda salir de los efectos profundos económicos en la pandemia, y los datos parecen indicar que vamos en un buen camino. Entonces esto hay que acompañarlo con temas muy centrales. Yo la verdad es que no soy muy partidario de las agendas cortas de seguridad, ¿ah? También en algún momento yo, siendo ministro, uno de repente se siente apurado, dice, ¿cómo respondemos a esta situación ciudadana? Un proyecto de ley. Y normalmente se le pone el nombre de la persona que fue víctima. Eso forma parte de la cotidianidad, pero no va al fondo. Yo creo que nosotros deberíamos distinguir. En Chile hay suficientes leyes. Ninguna de las cosas que hemos hablado son cuestiones que no se puedan perseguir judicialmente porque son hechos impunes. Pueden mejorarse las reglas, pero nadie, los hechos que ha señalado la Lucía, Juan Pablo, como complejo el aumento de los homicidios, la criminalidad organizada, el Estado toca las manos amarradas y no puede actuar. ¿Ah? Puede mejorar los instrumentos. Pero yo tengo la impresión de que este es un momento de aplicar los instrumentos que tenemos, sin mayores condicionamientos, y probablemente concentrarnos en aquellas cuestiones más profundas, que no se van a resolver con mucha facilidad, pero sí iniciar los procesos de resolución de las mismas. Me refiero a dos. Inteligencia. Este es un país, nuestro país, enfrentó en algunos momentos situaciones complejas de delincuencia organizada y de terrorismo en democracia, y fue capaz de obtener éxitos importantes. Las circunstancias políticas eran distintas, pero fue capaz de conseguir éxitos importantes y de desarmar con los instrumentos de la ley a grupos terroristas. ¿Ah? En consecuencia, nosotros no estamos frente a un hecho respecto del cual podemos decir esto es nuevo, nunca había pasado. No, sí hemos tenido problemas. Tuvimos estándares de seguridad en estos 30 años bastante mejores que el resto del barrio, pero no perfectos. Sin embargo, los enfrentábamos. Enfrentábamos grandes consorcios de drogas. Yo siempre recuerdo lo que se hizo en Chile respecto de la empresa aérea Aéreo Continente, que fue un golpe brutal al narcotráfico, contra lo que mucha gente creía, el propio Chile, que era una excesiva persecución, en fin, no quiero entrar en ese detalle, pero podemos hacerlo con los instrumentos que tenemos. Son perfectibles, pero yo decía que distinguiría de dos cuestiones fundamentales. Nosotros necesitamos una mejor ley de inteligencia, sí. Necesitamos una comunidad de inteligencia mejor funcionando, sí. Hay un proyecto de ley que es un avance, yo creo que es un avance, pero se requiere mejorar. Pero lo que ha pasado en el Congreso no es mejorarlo, no se discute. Se discutió en el Senado, se aprobó unánimemente en el Senado, muy rápido. Probablemente faltó debate, probablemente, pero lo que ha pasado en la Cámara es mucho peor. Se cajoneó, se guardó. Eso es un desastre desde el punto de vista de crear condiciones de una comunidad de inteligencia para los tiempos modernos.
Yo personalmente era, fíjese, ese proyecto, no sé si la Lucía no participó en eso, pero en la primera comisión de seguridad que convocó el presidente Piñera, yo participé como no era un negrito de Harvard, pero éramos 2 o 3 opositores, ¿ah? Y propusimos un proyecto de ley de inteligencia que es más o menos la base de lo que se mandó. Algunos, como el suscrito, proponían que la comunidad de inteligencia dependiera del presidente de la República. Yo sostengo que eso podría ser prudente, atendida a las circunstancias. Otros dicen que es un exceso porque es poner la inteligencia en el máximo nivel. Discutamos eso, discutamos ese tipo de cuestiones. Pero un Estado moderno sin inteligencia, bajo las reglas, por cierto, democráticas, no puede funcionar y en eso estamos al debe. Yo creo que hay que abordarlo rápidamente. Y el otro tema al que señaló la Lucía, la reforma de Carabineros y de las policías en general. Yo creo que hay que salir al paso a aquellos que dicen, desde la política muchas veces, hay que intervenir Carabineros, hay que refundar Carabineros, y le quitan el piso a la acción de Carabineros cotidiana. Yo creo que hay que distinguir. Carabineros es una policía que cumple una labor, como decía, si no me equivoco, Federico, insustituible. Nosotros no podemos tener una sociedad que avance, que cuide la economía, con Carabineros puestos todo el día en la vindicta pública respecto de lo que hace. Pero tampoco podemos creer que eso es perfecto. Hay problemas bastante complejos que se han señalado, de transparencia, de formación, de autonomías excesivas, donde la culpabilidad no es absolutamente carrera, también es de que hemos sido autoridades políticas, que apostamos, como dijo Juan Pablo, este es un país que apostó y con alguna razón, porque había ciertos problemas durante todos los gobiernos de los anteriores, durante todo, creo que en el último no, pero todos los anteriores, en que la panacea de la seguridad, estoy exagerando, era el aumento de plazas. Entonces, en los años 90, Carabineros tenía 20.000 funcionarios. El rol de Carabineros hoy día son 60.000. No hay ninguna institución en Chile que haya crecido en esa dimensión. Esa apuesta era necesario desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la presencia del Carabinero en las calles, pero fue una apuesta no acompañada de modernización, no de reforma. Y obviamente que los grados de autonomía de una institución con 60.000 hombres son muy complejos. Ahí hay una reforma, hay propuestas unánimes pendientes que se han demorado. Yo veo con esperanza que se ha creado una comisión bicameral que está trabajando estos temas. Yo espero que apuren eso porque es muy fundamental para tener una policía que ojalá vuelva a ser una policía que la inmensa mayoría, cuando la ve en la calle, espera y quiere que la proteja y no le tenga miedo. Eso es fundamental. Jorge, una cosa muy breve, porque usted dijo, estos problemas no son nuevos, ya los hemos enfrentado antes, ya hemos desbaratado redes de narcotráfico. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Qué teníamos antes que no tenemos ahora o qué nuevos problemas han surgido? Bueno, en el narco ahí la Lucía y probablemente Juan Pablo tienen mucho más antecedentes que yo. Yo tengo la impresión de que más allá de fallas probablemente en las policías respecto de la capacidad de anticiparse, de la inteligencia, que yo las desconozco, pero pueden haber producto de los resultados, yo tengo la impresión de que el narcotráfico ha cambiado su modo operandi. Se ha diversificado mucho más. Hoy día las bandas no tienen la pretensión absoluta, ya no existen los cabros carreras, dueños de la distribución de sectores enormes de la ciudad. Hoy día son grupos organizados, más armados, más violentos en distintas zonas de la ciudad. Son grupos organizados, más violentos, con más recursos y que de alguna manera van ganando espacios sociales en sus sectores, lo que es más complicado todavía. Lucía, ¿cómo ves? Porque hacen, ¿no es cierto?, hacen el bien, entre comillas, hacen el bien. Hacen el bien, concurren cuando hay personas que le falta un remedio, ponen plata. Mire, a mí nunca se me olvida que al funeral de Pablo Escobar en Medellín fue 1 millón de personas. ¿Ah? Ese millón de personas no quería la violencia, ni los asesinatos, pero sí recogía una acción que tenía clubes deportivos. Eso tenemos que evitarlo profundamente. Y yo creo que ahí las policías, esta es una estimación, no han sido capaces de ponerse al día respecto de la orgánica actual. Mire, ayer, y con esto termino, salía en el diario La Tercera un informe respecto de un alcalde y candidato a alcalde que ha sido puesto en reproche en la fiscalía y pública respecto a sus vinculaciones con el narcotráfico.
derechamente el alcalde de San Ramón, ex militante de un partido y hoy día se presenta como independiente. Entiendo que está sujeto a investigación, no sé si formalizada o informalizada hace más de 2 años. Entonces la especulación sigue, una lenta, desgraciadamente, y en el interín, este señor que está sujeto a esta investigación, según informa el reportaje de La Tercera, ya no solo se contenta con la posibilidad de ganar ese municipio, sino que tiene redes de candidaturas de concejales y alcaldes en toda la zona sur de Santiago. Y esto surge porque el candidato rival que él tiene, aparentemente el más opcionado, ha sido apurado, seguido en distintas zonas donde hace propaganda, que viene a ser lo mismo que le ha pasado a la alcaldesa vecina, Claudia Pizarro, que han tenido un rol preponderante en la denuncia de la penetración del narcotráfico. Eso no puede ser. Eso, si está pasando de manera impune, hay que pararlo ya. Y para eso no necesitamos más leyes. Necesitamos la decisión de parar los brazos del narcotráfico. Bueno, Lucía en la intervención anterior justamente mencionó la existencia de redes de corrupción que facilitan este tipo de delitos. Lucía, ¿cómo has visto esa evolución también y el aumento de la dificultad para ponerle freno? Sí, a ver, lo primero es decir que este es un fenómeno mundial. Sería fantástico que fuera solo un fenómeno chileno porque podríamos uno amarrarlo y resolverlo. Pero el fenómeno mundial se comporta de 3 cosas. Uno, la criminalidad organizada constituye estos mercados ilegales y ya no pelean contra el Estado, sino que lo penetran, ¿cierto? Ya no hay una lucha Estado versus organizaciones criminales, sino que efectivamente lo que hay son espacios grises, donde en algunos casos el Estado no está, en otros casos el Estado tiene un rol ambivalente. Por ejemplo, en la mayoría de los barrios, que son exactamente los mismos barrios, más otros nuevos que hace 30 años, donde hay criminalidad organizada, lo que uno encuentra es que, por ejemplo, el Estado no está casi en ningún sentido, salvo la escuela, que generalmente es de muy mala calidad, pero además la policía tiene un rol muy ambivalente. Entra, se lleva gente, desaparece. Los mismos vecinos de esos barrios te dicen que llaman y nadie va a ver a sus casas lo que pasó, ni en violencia intrafamiliar, ni en robo, ni en balaceras. Hicimos una mesa que se llamó Compromiso País durante el inicio del gobierno del presidente Piñera, donde de hecho teníamos un representante del mundo privado que trabajó con nosotros para tratar de enfrentar las balaceras. La mesa básicamente desapareció, tiene un desarrollo muy ínfimo, porque es un problema súper estructural. Entonces, ahí hay un problema. Segundo, los mercados ilegales cada día tienen brazos legales más fuertes, que son brazos que lo que hacen es licúan el dinero. Entonces ya no tienes al ultranarco que, no sé, se gasta todo su dinero en sus autos de lujo y en las cirugías plásticas. O sea, la idea de la película, digamos, Netflix, eso es cada día más difícil de mirar. Y tú lo que tienes es efectivamente una mutación hacia lo que Bernardo Larraín al inicio hablaba de los temas de la informalidad, ¿cierto? Una mutación del dinero que sale de la ilegalidad, pasa por la informalidad y después es legal. Si no, mira la cantidad, si uno mira en Instagram, la cantidad de abogados que están con las fotos con dinero, que se jactan de ser abogados de narcos. Es una cosa muy llamativa. Y lo tercero, que tiene que ver con esto último, es que hay una cierta normalización de ciertas prácticas en la ciudadanía en general. En general, no solamente estamos hablando de los sectores populares. Cuando uno va y compra un auto de alta gama en efectivo, ¿cierto? Esto debería de generar una alerta, no siempre genera alertas, nos enteramos ex post. Entonces, hay un problema, digamos, país. Yo creo que las policías efectivamente no están necesariamente preparadas para lidiar con este nivel de preocupación. Hay varias cosas que se han estudiado y la primera es que tú necesitas un liderazgo político permanente que ponga énfasis en algo que es muy duro, porque estas 3 características hacen que empresarios, políticos, gente de la tele, académicos, terminen vinculados con estas redes. Entonces, al final, no es que solamente metes preso a los 5, entre comillas, patos malos de la esquina del barrio más malo, sino que en realidad empieza a caer gente que tal vez incluso nos está viendo ahora en YouTube. Entonces,
eso hace que los países ralenticen la lucha, ¿no? Activa o pasivamente. Y yo creo que el próximo gobierno tiene que poner un gran énfasis en esto, porque si las actividades criminales se normalizan, luego uno entra en estas circunstancias como de estados más mafiosos, que uno no quiere entrar ahí, pero uno necesita tener mayor capacidad de fiscalización de cosas como puertos, aduanas. Esto ya no es solo la policía. ¿Por dónde entra la droga? Entonces, todo eso requiere una capacidad estatal mucho más sólida y, por supuesto, un debate político distinto. Y Juan los territorios Pablo, también. en los territorios también. Juan Pablo, y ahí, bueno, probablemente la pregunta del millón, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde avanzamos? Porque como dice Lucía, y en general, cuando uno habla de delincuencia, estamos pensando en los saqueos, en los asaltos, en las cosas tradicionales que hemos visto en estos últimos años, pero no en esto que se está cada día uniendo más y permeando desde adentro. ¿Cómo lo separamos entonces para que así podamos reactivar la economía y que todo este ámbito de la delincuencia, la violencia, no impida que podamos retomar el crecimiento económico? Mira, durante mucho tiempo las policías, esto a nivel regional, se enfocaron por lo menos en lo que es narcotráfico, en lo que es incautaciones, ¿no? Entonces se medían su éxito por toneladas de droga. Después en captura de grandes capos, ¿no? Pero alguna vez que los capturaban, las organizaciones seguían funcionando. Después mandos medios. Y en fin, los mandos medios entendieron que justamente tenían que tener bajo perfil y no andar exhibiéndose, ¿cierto? Con sus autos, su dinero, la cirugía, todo lo que, o la lucía. Y finalmente lo que se ha probado un poco más efectivo es justamente tener un buen seguimiento de las finanzas, ¿cierto? Identificar de dónde provienen, ¿cierto?, esos dineros mal habidos y una vez identificados, inmovilizarlos. Y el Estado se apropia de ello y después lo destina a sus propias policías, a la rehabilitación de drogadictos, en fin, hay un montón de cosas que hacer con esos recursos. Entonces, eso requiere inteligencia financiera, también colaboración de las empresas, ¿cierto? Efectivamente, cuando detecten, ¿cierto?, algunas irregularidades, ¿cierto?, autos de decenas de millones de pesos que se compran en efectivo, algo raro está pasando ahí, ¿cierto? Y cómo eso puede ser informado a la policía, quizá ella es parte de un protocolo, un nuevo convenio de empresas, policías. La banca también puede aportar mucho en eso, porque ¿cuál es el gran dilema de todos los que se dedican a los mercados ilegales? Es cómo logro, ¿cierto?, ingresar ese dinero que mal habido al sistema legal y aprovecharlo en mi propio beneficio. Entonces, cómo ponerle ciertos cortapisas a esos cortafuegos es lo que tenemos que avanzar en desarrollar. Y, por ejemplo, en materia de inteligencia, lo que hacían muchos, justamente, por ejemplo, en México se seguía muy fuertemente a las compras de autos caros de alta gama y cómo se realizaban esas compras. Aquí, afortunadamente, no tenemos ese mercado, pero también quien compraba ropa blindada o autos blindados, eso también siempre era un objeto de seguimiento fuerte, por lo menos lo que se hacía en Colombia, y así son transacciones, por ejemplo, en el campo de la construcción. La construcción siempre ha sido, a los narcos les encanta el cemento, por ejemplo, y la construcción siempre ha sido un buen negocio para lavar dinero porque en el fondo se pueden sobrefacturar los materiales. ¿Ah? Puede que tú pierdas un poco de dinero sobrefacturando, pero finalmente si puedes utilizar ese dinero, compensa la pérdida. Entonces, tienes que avanzar en eso. Y también, bueno, hubo un proyecto de ley, eso que se presentó hace fin de año, en castigar con más fuerza a las asociaciones criminales. O sea, el hecho de asociarse para delinquir tiene que tener una pena mayor y por lo menos el proyecto estableció cierta asociación delictiva y criminal para lo que son los delitos, ¿cierto?, más complejos. Y eso también supone inteligencia sobre esas organizaciones y modernizar nuestra policía, nuestra fiscalía y darle las herramientas para enfrentar el comportamiento de las organizaciones hoy, donde también hay un componente de ciber importante. O sea, eso también lo tenemos que tener claro, tiene que haber capacidades de intrusión que les permita, ¿cierto?, hacer ese seguimiento, porque mucho de esto se maneja a través de Deep Web, no están haciendo las transacciones como todo. Juan Pablo, ¿cómo ves el ámbito quizás más político, saliéndonos de lo técnico, de los aspectos jurídicos también, de las modificaciones en inteligencia?
hay, o pareciera haber, como nos decía el exministro, una validación de ciertos grupos de violencia que también son utilizados para ir permeando con delincuencia. Por ejemplo, cuando se atacan comisarías, cuarteles de carabineros, eso también le abre un espacio mayor al narcotráfico y a mercados ilícitos para poder tomarse esa zona y hacerse el control. Muchas veces se disfrazan de manifestantes sociales, muchas veces se generan los entornos para poder realizar saqueos en la zona, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes que influye esa fuerza política para avalarlo o para repudiarlo como fuerza? Mira, los estudios criminológicos, criminalísticos clásicos siempre hablan que la violencia era mala para el negocio, ¿no? Era como el mantra, uno de los 3 mantras que deben haber habido en esa materia. Pero hoy día, cuando vemos generalmente niveles de violencia, esos niveles de violencia van asociados a un objetivo que es asumir control territorial. Yo recomiendo a la consultora Atisba de Iván Pobuje. Él hizo un mapeo muy interesante de los barrios donde hay más presencia de microtráfico en Santiago, en el Gran Santiago, y obviamente georreferenció los ataques a comisaría, y donde hay más ataques hay más presencia de microtráfico. Entonces es sencillo analizar justamente cuál puede ser uno de los factores de esa violencia asociada. Yo creo que esta explosión que estamos viendo de que hay más violencia hoy día justamente tiene como explicación uno, que hay grupos que ven la oportunidad de consolidar ciertos territorios. A veces estos grupos, ¿cierto?, tratan de darle una mayor cobertura política, legal a este dominio, y ¿cómo lo hacen? Uno, o promoviendo autoridades, ¿cierto?, en procesos electorales, y esto tiene en español se llama como cabildeo violento, hacer un lobby violento en favor de estas autoridades, que puede ser uno, vetando o amedrentando a políticos rivales, ¿cierto?, candidatos rivales, que es un poco lo que constataba el artículo de la tercera, ¿cierto?, sobre lo que está pasando en San Ramón y alrededores, que era bastante grave porque justamente expone el tipo de, ¿cierto?, de presencia, de fusión entre política y criminalidad que se puede dar en algunos sectores en específico. Y es algo que la mayoría de los expertos en general han dicho que la gran preocupación que hay en América Latina en general, porque la pandemia está generando una crisis económica brutal, es la penetración que puede haber a nivel de gobiernos locales, que es donde ahí va a estar ahí se va a jugar el gran juego, en el fondo, de quién logra mantener el control de los municipios, porque son bastante más permeables. Es muy difícil, mientras más consolidado el Estado, penetrar un ministerio, ¿cierto?, o las altas cúpulas de la policía. No es que no haya pasado en la región, pero es muy difícil. Pero en cambio, piensen en un municipio, ¿cierto?, que queda en una zona fronteriza, aislado, remoto, con finanzas magras, si se quiere, cuán fácil es empezar a penetrar eso por la base a través de sus concejales o a través de sus funcionarios. Para los grupos criminales, que como vimos manejan cifras ya de millones de dólares, puede ser un negocio, ¿cierto?, bastante factible, y yo creo que por ahí, por eso escribo lo que dice la Lucía, o sea, dentro de la recuperación tiene que haber herramientas de inteligencia, pero tiene que haber una campaña de anticorrupción que tiene que ser brutal, y tiene que aumentar la transparencia en las autoridades, y sobre todo si están en unas zonas críticas, tiene que haber una rendición de cuentas personales y de las institucionales mucho más frecuente, y quizás con una lupa mucho más grande. Jorge, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo, pensando también en la recuperación económica y estos factores que están afectando, cómo deberíamos entonces abordarlo? ¿Y qué tan grave encuentra usted que el impacto que está teniendo? ¿O cuánto nos frena en el fondo? A ver, yo creo que eludir el problema y decir no, en Chile no, ya no sirve, ¿eh? Creo que tenemos demasiados elementos para decir en Chile también tenemos riesgos, y estamos teniendo riesgos de organización criminal, muchas veces vinculada al narcotráfico, que empieza a penetrar e intenta sustraer ciertos territorios al Estado. Y eso último es muy grave. Eso probablemente es más indiciario todavía en Chile. En consecuencia, estamos en un buen momento para atacarlo con la fuerza que da la legitimidad del uso, ¿no es cierto?, del monopolio de las armas en manos de la Fuerza de Orden y Seguridad. La persecución penal del Ministerio Público y la sanción de los tribunales. Es una cuestión de decisión, tiene riesgo, pero hay que hacerlo. Mire, yo no quiero entrar en otro tema, pero probablemente el caso más, desgraciadamente parece que tiene que ver también con narcotráfico, más
emblemático de sustracción del Estado es de los predios donde está la comunidad Timbuktu. Y eso empezó, el primer dato que tuvimos fue el 2017, cuando los delegados del censo no pudieron entrar. No pudieron entrar. Y lo aceptamos como lo naturalizamos, no pudieron entrar. Bueno, hace un tiempo atrás la Policía de Investigaciones hizo una gestión ahí del punto de vista policial, con una orden judicial, que terminó, ¿cierto?, con un detective muerto, con varios heridos, fallida. No se pudo cumplir buena parte del cometido, creo que menos del 10% de las plantas de marihuana extensamente sembradas se pudo traer. ¿Alguien sabe si la Policía de Investigaciones ha intentado volver a cumplir el orden judicial? Ahora bien provista, no. Y probablemente no lo haga. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos que tomar la decisión como país, con los debidos acuerdos políticos, de que no es posible que existan territorios que sustraigan al Estado. Y eso requiere de acción policial, pero también de acuerdo político. Entonces, y esas cosas van complejizando el desarrollo del país. Las principales víctimas normalmente son las gentes que viven ahí, los más pobres de los pobres, que se ven amenazados por los que usan la violencia. Y en otro tema que se trató acá, va quedando poco tiempo, entonces, la convención. Ya no es un tema que tiene que ver con el orden público. Y alguien decía, igual que el ministro Hacienda, soy un optimista, yo creo que tenemos una buena posibilidad que Chile tenga una buena constitución para los próximos 30, 40 años. Que probablemente va a tener no probablemente, seguramente va a tener unos cambios. Ojalá los cambios sean cambios que no sean cambios necesariamente ideológicos, que permitan gobernar con esa nueva constitución a socialdemócratas que podamos elegir, a los liberales que podamos elegir, o a la más intensa que el gobierno, que la ciudadanía puede elegir. Las constituciones que se ideologizan terminan no sirviendo. Probablemente buena parte de los problemas de la Constitución del 80, particularmente los originales, fue la ideologización. No podemos volver a repetir una constitución de vencedores contra vencidos. No nos va a servir. Nos va a terminar pegando en la cara. Pero hay un requisito previo, como decía, si no me equivoco, Federico, que esa convención pueda funcionar. Es tan obvio, pero de repente uno tiene dudas. Cuando hay notificaciones de un partido político, que si se traiciona, entre comillas, la voz del pueblo, la voz que ellos interpretan legítimamente, pero es la voz que ellos interpretan, será rodeada la asamblea, es una notificación muy compleja. Nosotros tenemos que asegurar que los convencionales, los más a la izquierda, los más a la derecha que elija la gente, puedan entrar al recinto, puedan debatir, puedan votar y puedan salir en paz. Si no somos capaces de garantizar aquello, obviamente las cosas serán mucho más difíciles, no solo respecto a una nueva constitución, sino también del desarrollo económico. Para cerrar, Lucía, ¿cómo ves tú el proceso constituyente, la oportunidad que tenemos también para abordar estas materias de fondo y de alguna manera buscar un camino común lo antes posible? Hay materias de corto, mediano y largo plazo. Sí, no, a ver, solo quisiera decir dos cosas. Primero, somos el tercer país que más droga manda a Europa. Por ende, el tema del tráfico, ya no estamos hablando de pequeños grupos en un barrio vulnerado, en algún lado de la ciudad, estamos hablando de estructuras criminales mucho más sofisticadas. Segundo, cada día crece la cantidad de gente que consume drogas en Chile. Por ende, este es un negocio que va a seguir existiendo. Hay que mirar el tema de los mercados ilícitos como una industria. Y eso nos debería de llevar a pensar cómo hacemos para enfrentar también desde la salud pública el tema del consumo problemático. Respecto a la constituyente, bueno, yo igual que Jorge, igual que el ministro, y yo espero que la mayoría de los que nos están viendo, Juan Pablo también, soy un optimista, creo que efectivamente es una salida institucional, no va a ser sencillo, esto es un proceso turbulento porque tenemos visiones muy distintas, porque como salió en el informe del COES en la tercera, existimos algunos que somos miembros de grupos más privilegiados, que a veces no vemos el resto del país, que no terminamos de entenderlo, y por ende nuestras conversaciones a veces son como AM/FM,
Y lo que necesitamos es acercar no solamente el diagnóstico, sino también el espacio de conversación. Si yo estoy de acuerdo, uno tiene que tener la oportunidad de hablar con gente que piensa y actúa distinto que uno. Eso no significa ni cancelarlo, ni no cancelarlo, sino generar ese espacio. No creo que sea un espacio, el tema constituyente, un espacio carente de tensiones, incluso de tensiones en la calle, pero creo que mostrar la voluntad del diálogo es algo que nos va a llevar adelante. Tengo especial, además, positivismo respecto a la participación de los grupos originarios. Me parece que la participación de los pueblos originarios puede traer una conversación distinta. Y en temas de seguridad, ojalá que los constituyentes no se olviden que hay capítulos especiales, hay situaciones especiales respecto a la Ley Orgánica de Carabineros, por ejemplo, que han limitado las posibilidades de política pública, y que nos abramos a discutir políticas de seguridad, digamos, de nueva generación, donde no es necesario las barreras de protección que existen hoy día dentro de la Constitución. Nuevamente, creo que nadie tiene la Constitución escrita debajo de la almohada. Acá tenemos que llegar y discutir, y probablemente llegar a niveles de consenso donde no todo lo que uno cree se va a resolver. Muchas de las cosas de seguridad, como lo hemos conversado hoy día, no se van a resolver necesariamente con el cambio constitucional, pero el cambio constitucional puede habilitar nuevos espacios para políticas públicas más eficaces y más eficientes. Juan Pablo, las palabras para cerrar. Bueno, creo que no es primera vez que Chile enfrenta un momento crítico, y espero que no sea la primera vez que sale mejor parado después de los momentos críticos. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Segundo, en general, en materia constitucional, yo soy más bien amigo de una constitución minimalista, y hay muchos aspectos de seguridad pública de los cuales hemos tratado aquí que la verdad no deberían ser vistos por la Constitución, y es más, deberían ser atendidos de forma urgente, ¿ya? Con las leyes vigentes, con las instituciones vigentes. Sin duda, espero que los constituyentes, ¿cierto?, a favor de un aspecto de la seguridad, entiendan el rol de que toda sociedad que se precie como tal tiene que tener una policía, ¿cierto?, que vele por la seguridad de los ciudadanos, que rinda cuenta y que también cuente con el debido respaldo político, porque a veces las policías tienen que aplicar la fuerza para hacer cumplir la ley. O sea, es parte del trabajo, y eso debe de entenderse. Eso es más o menos lo que espero. Y tomando un poco la analogía que hizo Bernardo al principio, de las analogías marineras de la nave en que vamos todos, vivimos un temporal de estallido social, ¿cierto? Después nos llegó otro temporal, aún peor, ¿no? La pandemia, con cataclismo, ¿no? Pero se dice que el mar calmo no forma buenos marineros. Entonces, espero que hayamos aprendido de estos temporales, y que este temporal que todavía persiste, que la pandemia empieza a retroceder en algunos meses más y entremos en la fase de recuperación. Pero lo importante es que nos hayamos formado y que hayamos aprendido y que hayamos entendido que tenemos que tener instituciones del siglo XXI y no seguir tratando de resolver problemas actuales, ¿cierto?, como ha montado el narcotráfico, los nuevos mercados ilícitos, con instituciones para el siglo XX que quizás funcionaron más o menos bien, muchas cumplieron su rol en su momento, ¿cierto?, y eso produjo cierto progreso que yo creo que es indesmentible. Pero es el momento de actualizar el sistema operativo, ¿ya? Y así yo veo esa oportunidad con la Constitución en algunos aspectos de seguridad, muy generales, pero también ya en aspectos puntuales que tenemos que abordar, sobre todo en reducir los niveles de violencia, identificar las redes de tráfico de armas. Yo no sé por qué no se habla mucho más de eso, pero el tráfico de armas pequeñas es un gran tema, ¿ya? Por dónde están entrando, en qué cantidades, entran por puertos o entran por fronteras terrestres. O sea, yo creo que ahí hay un tema. Y también en hacer, de alguna manera, la seguridad democrática, ¿no? Eso es importante, hay que democratizar la ciudad, ¿cierto? Si usted mira los municipios, de forma comparada, hay municipios que tienen tasas de 15 homicidios por cada 100.000, y hay municipios que tienen tasas de 0 en la misma ciudad, o sea, con diferencias de kilómetros. Ese es un ejercicio bastante interesante. Y por último también, o sea, celebro esto nuevamente, que la SOFOFA se esté comprometiendo en estos temas, porque es un tema de los académicos, el tema de la seguridad, de los políticos, de la empresa, de la sociedad civil. En el fondo yo creo que como sociedad tenemos que actuar, ¿cierto?, de forma conjunta para ser más resilientes frente a esto y perfeccionarlo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Espero que a esta altura ya estemos convertidos en muy buenos marineros. Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, Lucía, Jorge, por habernos acompañado a este panel. También le quiero dar las gracias a Bernardo Larraín y Federico Valdés, que están junto a nosotros en esta jornada. Pues. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Estamos también así finalizando, y a nombre nuevamente de SOFOFA y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, agradecerles por haber estado junto a nosotros. Ha sido extremadamente interesante esta jornada, a ver si puede contribuir de alguna forma para poder ir avanzando en las soluciones. Aprovechamos también de agradecer a todos los auspiciadores que hicieron posible que podamos llevar adelante seminarios como este. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto que tengan una muy buena semana.